La lámpara seguía encendida. No era una luz intensa, apenas un círculo cálido que caía sobre una mesa de madera sencilla en una habitación donde casi no había nada más que una cama estrecha, un escritorio gastado y una cruz discreta. Afuera, el Vaticano parecía dormir. Los pasillos de la Casa Santa Marta habían quedado en silencio hacía más de una hora. Eran las 11:17 de la noche. Sin embargo, una única habitación seguía despierta. El Papa León XIV estaba sentado en el suelo. No había elegido el sillón, no había elegido el escritorio. Había preferido apoyarse contra la pared fría, como si quisiera escuchar el silencio antes de escuchar cualquier otra cosa. Frente a él, descansaba un pequeño reproductor de casetes de plástico, viejo, amarillento por el paso del tiempo. La tapa transparente estaba rayada. Uno de los botones apenas regresaba a su posición después de ser presionado. El cable de corriente cruzaba el suelo porque las pilas ya no tenían vida. Aquello no pertenecía al Vaticano. No tenía ningún sello oficial. No llevaba escudos, documentos reservados ni firmas de cardenales. Solo era un objeto olvidado por el mundo. Y sin embargo, aquella noche parecía pesar más que muchos archivos acumulados durante años. El Santo Padre había despedido a su secretario mucho antes. También había pedido al guardia suizo que nadie interrumpiera aquella noche, sin importar quién llamara a la puerta. Era una petición extraña. Quienes trabajaban con él sabían que nunca rechazaba una visita urgente, pero esa noche era distinta. Había algo que necesitaba escuchar completamente solo. Sobre la mesa permanecía abierto un pequeño paquete de papel marrón. El cordel de cocina que lo envolvía seguía allí, cuidadosamente doblado. No parecía el envío de una autoridad eclesiástica. Parecía el paquete humilde que una madre prepara con la esperanza de que, algún día, alguien escuche aquello que nadie más quiso escuchar. Junto al reproductor había 2 cintas. Una de ellas tenía una etiqueta escrita con tinta ya descolorida. La otra estaba completamente gastada. Las letras habían desaparecido hacía tantos años que ya nadie podía decir qué contenía. El Papa tomó esa segunda cinta entre sus manos. No la introdujo todavía. La sostuvo unos segundos, como si pudiera percibir el peso de una historia escondida detrás del plástico. Como si comprendiera que algunas verdades esperan décadas antes de encontrar a la persona capaz de escucharlas. Entonces volvió a mirar la primera cinta. Ya estaba dentro del reproductor. Respiró profundamente. Presionó el botón. El mecanismo respondió con un leve chasquido. Después llegó el ruido característico de una cinta antigua y finalmente, una voz infantil. Santo Padre, si realmente está escuchando esto, gracias. Era una niña. Su voz no tenía miedo, tampoco tenía rabia. Tenía algo mucho más difícil de encontrar: esperanza. No hablaba como alguien que exigía justicia. Hablaba como alguien que simplemente deseaba compartir un descubrimiento demasiado grande para guardarlo en silencio. El Papa cerró lentamente los ojos. No conocía todavía su rostro, no conocía su historia, ni siquiera sabía su nombre. Solo escuchaba. Y mientras escuchaba, toda la habitación parecía hacerse más pequeña, como si aquella voz infantil ocupara cada rincón de la estancia. Tengo 11 años. La niña hizo una pausa, no porque dudara, sino porque buscaba las palabras correctas. Y nunca he visto la luz con mis ojos. El Santo Padre permaneció inmóvil. Ni un solo movimiento, ni una respiración más fuerte. Solo el sonido de aquella cinta girando lentamente. La niña continuó. Contó que nunca escribía para quejarse, que tampoco esperaba cambiar las decisiones de nadie. Solo quería hablar con una persona que no se riera de ella. Una persona que creyera que Dios podía llegar hasta una niña que jamás había visto un amanecer. El Papa abrió los ojos. Miró la pequeña lámpara sobre el escritorio. La luz seguía exactamente igual. Pero algo había cambiado. No en la habitación, dentro de él. Entonces llegó una frase que hizo que su mano dejara de sostener el rosario que descansaba sobre su rodilla. Encontré a Dios en una voz.
El silencio se volvió distinto, no pesado, profundo, como si incluso las paredes esperaran la siguiente palabra. La niña explicó que dentro del paquete existía una segunda cinta, una mucho más antigua, una cinta sin nombre, una voz desconocida, la voz que había cambiado su vida. El Papa bajó lentamente la mirada hacia aquel viejo casete sin etiqueta. Todavía no lo puso. Algo le decía que aún no era el momento, porque la historia no había terminado, apenas estaba comenzando. La niña siguió hablando, contó que cuando aquella voz hablaba de la misericordia de Dios, ocurría algo imposible de explicar. Ella no veía con los ojos, pero veía con otra parte de sí misma, una parte que no tenía nombre, una parte donde el miedo desaparecía, una parte donde nunca había existido oscuridad. El Papa sintió un nudo en la garganta. Durante años había leído informes, había escuchado debates, había firmado decretos, había recibido delegaciones enteras hablando sobre disciplina, doctrina y procedimientos. Pero aquella niña, con unas pocas frases, había conseguido llevar la conversación a un lugar donde ningún documento podía entrar. El reproductor siguió girando. La voz infantil se hizo más suave, casi un susurro, y entonces confesó aquello que había motivado el envío de aquella grabación. Su párroco le había dicho que no estaba preparada para recibir la primera comunión. Del otro lado del silencio, el Papa no hizo ningún gesto, solo inclinó ligeramente la cabeza, porque comprendió que aquella noche no estaba escuchando únicamente la historia de una niña. Estaba escuchando una pregunta dirigida a toda la Iglesia. Una pregunta que no podía responderse con reglamentos, ni con estadísticas, ni con expedientes perfectamente ordenados. Solo podía responderse con la verdad. La cinta terminó con un largo siseo. Después, nada. El mecanismo siguió girando unos segundos antes de detenerse. La habitación volvió a quedar completamente en silencio. El Papa tomó lentamente la segunda cinta entre sus manos. La observó una vez más. La etiqueta había desaparecido hacía décadas. No había ningún nombre, ninguna fecha, ninguna explicación. Solo un objeto antiguo. Y sin embargo, tuvo la extraña certeza de que aquella pequeña cinta guardaba mucho más que una grabación olvidada. Guardaba la respuesta que cambiaría no solo el destino de una niña, también el corazón de un hombre que llevaba toda una vida creyendo conocer perfectamente el significado de la misericordia. Pero para comprender por qué aquella voz perdida podía transformar una parroquia, un sacerdote y hasta la conciencia de Roma, primero debemos regresar al momento en que todo parecía absolutamente normal. Antes de continuar, es importante comprender la naturaleza de esta historia. Lo que está a punto de escuchar es una interpretación narrativa de carácter artístico, inspirada en valores cristianos, en la tradición espiritual de la Iglesia y en temas universales como la misericordia, la verdad, el perdón y la dignidad humana. La figura de Pope Leo XIV se presenta aquí como un símbolo narrativo que invita a la reflexión y no como una representación de declaraciones oficiales, documentos auténticos o acontecimientos históricos comprobados. Esta aclaración sigue el enfoque indicado por el propio prompt del proyecto. A veces, una historia logra expresar una verdad moral con más fuerza que un informe. A veces, un personaje permite contemplar preguntas que todos llevamos dentro. ¿Hasta dónde llega la misericordia? ¿Puede una norma conservar su sentido cuando deja de mirar a la persona concreta? ¿En qué momento el celo por proteger lo sagrado corre el riesgo de olvidar a quien más necesita ser abrazado? Estas preguntas pertenecen a todos los creyentes, no solamente a quienes viven entre los muros del Vaticano. Porque toda comunidad, toda familia e incluso todo corazón humano conoce el conflicto entre cumplir una regla y escuchar el sufrimiento del otro. Y precisamente por eso comienza este relato, no para señalar culpables, no para alimentar divisiones, sino para contemplar cómo una decisión aparentemente pequeña puede convertirse en un examen de conciencia para quienes tienen autoridad y también para quienes creen no tener ninguna. Aquella noche, mientras Roma dormía,
Un anciano vestido de blanco sostenía entre sus manos una vieja cinta de cassette. Todavía no sabía que, detrás de aquella voz infantil, existía otra voz mucho más antigua. Una voz capaz de recordar a un sacerdote quién había sido antes de que el miedo sustituyera a la ternura. Y fue entonces cuando el verdadero viaje comenzó. Cuando el sol comenzaba a elevarse sobre las cúpulas de Roma, todo parecía seguir el mismo ritmo de siempre. Las campanas marcaban las horas. Los peregrinos atravesaban lentamente la plaza de San Pedro, con cámaras en las manos y rosarios entre los dedos. Los sacerdotes caminaban deprisa hacia sus obligaciones. Los guardias suizos permanecían inmóviles en sus puestos, como si el tiempo jamás pudiera alterar el orden que protegían. Desde fuera, nada hacía pensar que algo extraordinario estuviera ocurriendo. Y sin embargo, detrás de una puerta discreta de la Casa Santa Marta, el Papa León XIV llevaba despierto desde la noche anterior. No había dormido. Sobre la mesa permanecían el pequeño reproductor de cassettes, las 2 cintas y una hoja doblada 4 veces. No era una carta elegante, era una simple hoja escrita con una caligrafía insegura. Una madre había necesitado más valentía para escribir aquellas 4 líneas que muchas personas para pronunciar largos discursos. El Papa volvió a leerlas despacio, no porque hubiera olvidado su contenido, sino porque algunas palabras cambian cuando se leen después de escuchar una voz. Aquella madre no pedía privilegios, no exigía castigos, ni siquiera discutía la autoridad de un sacerdote, solo había escrito una petición humilde. Escuche la cinta, después decida usted mismo. Ningún argumento, ninguna acusación, solo una invitación a escuchar. Y eso fue precisamente lo que más impresionó al Santo Padre. Durante años había recibido miles de cartas. Algunas buscaban influir, otras intentaban convencer, muchas querían demostrar quién tenía razón. Pero aquella mujer no trataba de ganar una discusión, solo esperaba que alguien escuchara a su hija antes de emitir un juicio. El Papa dobló nuevamente la hoja, la guardó dentro del sobre. Después permaneció varios segundos contemplando la ventana. Roma despertaba. Él también debía hacerlo. A las 8 en punto comenzó la primera audiencia del día. Obispos, religiosas, familias, diplomáticos. Cada encuentro seguía el protocolo habitual. Sonrisas serenas, saludos cordiales, fotografías, bendiciones. Todo parecía exactamente igual que cualquier otra mañana. Nadie podía imaginar que, detrás de aquella serenidad, una sencilla grabación infantil ocupaba cada pensamiento del pontífice. Uno de sus colaboradores le acercó una carpeta para firmar. El Papa la abrió. Leyó cuidadosamente cada página. Firmó donde correspondía, pero al cerrar el documento, su mirada volvió, casi sin darse cuenta, hacia el pequeño reloj de pared. Pensaba en otra cosa. Pensaba en una niña que decía haber encontrado a Dios sin haber visto jamás el rostro de nadie. Terminada la audiencia, caminó lentamente por uno de los jardines interiores del Vaticano. Era un hábito que conservaba desde mucho antes de ser elegido papa. Cuando necesitaba ordenar sus pensamientos, prefería caminar antes que hablar. Los cipreses apenas se movían con el viento. El murmullo de una fuente rompía el silencio. Todo transmitía paz. Pero aquella paz no lograba entrar en su corazón. Porque una pregunta seguía creciendo. ¿Qué había ocurrido realmente en aquella parroquia? No era una cuestión administrativa, no era un simple desacuerdo catequético. Había algo más profundo, algo que aún no alcanzaba a comprender. En ese momento apareció Monseñor Giuliano Bresci, uno de los asesores que más años llevaba trabajando en la curia. Era un hombre prudente, reservado, conocía perfectamente el funcionamiento de cada oficina del Vaticano. «Santidad», dijo con respeto. «Han llegado algunos informes pendientes de las diócesis del sur». El Papa asintió. «Déjelos en mi despacho. Entre ellos hay uno que ya ha sido revisado por la comisión correspondiente. Parece un asunto completamente resuelto». La frase quedó suspendida unos segundos. «Completamente resuelto». Qué extrañas podían sonar esas palabras. Porque muchas veces, un expediente terminaba cerrado mientras una herida seguía abierta. ¿Quién dice que está resuelto?,
preguntó suavemente el Papa. El monseñor respondió sin vacilar. La diócesis, la comisión doctrinal, todo el procedimiento ha sido seguido correctamente. El Papa guardó silencio. No discutió, no hizo ninguna observación. Simplemente agradeció la información y continuó caminando. Pero aquellas palabras permanecieron resonando dentro de él. Todo se ha hecho correctamente. La historia de la Iglesia conocía demasiados momentos en los que lo correcto desde el procedimiento no había sido suficiente para sanar el corazón de una persona. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de Roma, un pequeño pueblo seguía preparando una celebración. En la parroquia de Santa Chiara, varias mujeres planchaban vestidos blancos. Los bancos de madera habían sido limpiados. Las flores comenzaban a llenar el presbiterio. Los niños ensayaban las respuestas de la misa entre risas nerviosas. Dentro de pocos días, celebrarían su primera comunión. Era uno de esos momentos que las familias conservaban durante toda la vida. Fotografías, abrazos, lágrimas discretas, recuerdos que pasarían de generación en generación. Todo parecía dispuesto para una fiesta. Todo, excepto una silla que permanecería vacía. No porque faltara una niña, sino porque alguien había decidido que aquella niña aún no podía acercarse al altar. Nadie hablaba demasiado del asunto. Cuando alguna madre preguntaba, las respuestas eran breves. Es una decisión del párroco. Se ha estudiado cuidadosamente. No conviene crear confusión. Poco a poco, el pueblo aprendió a convivir con aquella explicación. Así ocurre muchas veces. Las decisiones difíciles dejan de provocar preguntas cuando se repiten suficientes veces. Y el silencio termina pareciendo normal. Pero no todos habían dejado de hacerse preguntas. En una pequeña casa situada al borde del pueblo, una madre seguía observando cada tarde a su hija sentarse junto a un viejo reproductor de casetes. La niña escuchaba siempre la misma grabación. Nunca se cansaba. Cada palabra parecía nueva. Cada pausa tenía un significado. Después sonreía, como si aquella voz invisible le recordara que Dios jamás había dejado de buscarla. Su madre no entendía completamente aquel misterio, solo sabía una cosa. Desde que encontró aquella vieja cinta, su hija había dejado de preguntarse por qué era diferente. Ahora solo hablaba de misericordia, de esperanza, de un pastor que nunca olvidaba a la oveja que caminaba más despacio. Sin saberlo, esa sencilla historia comenzaba a cruzar lentamente el camino del hombre más observado del mundo. Todavía nadie en Roma imaginaba que aquella pequeña parroquia escondía una pregunta capaz de atravesar informes, protocolos y décadas de costumbre. Porque las grandes crisis rara vez comienzan con un escándalo. Empiezan cuando una persona aparentemente insignificante obliga a todos a preguntarse si todavía recuerdan el verdadero rostro de la misericordia. Y precisamente cuando esa pregunta comenzaba a tomar forma, apareció un detalle que casi todos decidieron ignorar, aunque terminaría cambiándolo todo. 4 días antes de aquella primera comunión. Ese era el detalle que casi nadie consideró importante. Para la diócesis, el expediente ya estaba archivado. Para la comisión de revisión, todo había seguido el procedimiento establecido. Para la mayoría de los fieles, la celebración continuaría exactamente como cada primavera. Pero para una niña de 11 años, 4 días podían sentirse como toda una vida. Lucía Ferrante nunca había visto el color del cielo. Jamás había distinguido el rostro de su madre. Nunca había contemplado las vidrieras de la iglesia donde había aprendido a rezar. Sin embargo, conocía aquel templo mejor que muchas personas que podían recorrerlo con la vista. Sabía cuántos pasos había desde la puerta principal hasta el primer banco. Reconocía el eco distinto de cada columna de piedra. Era capaz de saber cuándo el sacerdote se acercaba al altar únicamente por el sonido de sus zapatos sobre el suelo antiguo. Mientras otros niños aprendían observando imágenes en un libro de catequesis, Lucía había aprendido escuchando. Cada campana, cada oración, cada silencio. Porque también los silencios enseñan, especialmente a quien ha vivido toda su vida escuchando un mundo que los demás solo miran.
Su madre, Renata Ferrante, recordaba perfectamente el invierno en que todo comenzó. Aquella tarde llovía. La casa estaba especialmente fría. Mientras ordenaban las pocas pertenencias que habían pertenecido a la abuela, apareció una vieja caja cubierta de polvo. No había objetos de valor, algunas fotografías, un rosario gastado, cartas amarillentas y, casi escondido en el fondo, un viejo casete cuyo nombre ya había desaparecido bajo el desgaste del tiempo. Lucía preguntó qué era. Renata buscó un antiguo reproductor que apenas seguía funcionando. Pensó que quizás solo encontrarían música olvidada o una grabación familiar, nada más. Cuando la cinta comenzó a girar, apareció la voz de un joven sacerdote. Era una voz serena, sin prisas, sin dureza. Hablaba de la parábola de la oveja perdida. No explicaba una teoría, contaba una historia. La historia de un pastor que dejaba atrás a 99 ovejas para salir a buscar a una sola. No porque fuera la más fuerte, ni la más obediente, sino precisamente porque era la que necesitaba ser encontrada. Lucía permaneció inmóvil durante toda la grabación. No hizo preguntas, no comentó nada, simplemente pidió volver a escucharla. Y después otra vez, y otra. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La pequeña terminó aprendiendo de memoria cada palabra, no solo las frases, también las pausas, las respiraciones, la forma particular en que aquella voz pronunciaba la palabra misericordia. Con el paso del tiempo, comenzó a repetir la grabación en voz baja mientras caminaba por la casa. Renata la escuchaba desde la cocina. A veces resultaba imposible distinguir cuándo hablaba la cinta y cuándo hablaba su hija. Era como si ambas voces caminaran juntas, una enseñando, la otra creyendo. Nunca imaginaron que aquella sencilla grabación cambiaría el rumbo de sus vidas, porque un día Lucía dejó de escuchar la cinta únicamente por cariño. Comenzó a escucharla como quien descubre una llamada. «Mamá». «¿Sí?» «Creo que ya estoy preparada para recibir a Jesús». Renata sonrió. Habían esperado ese momento durante años, no porque dudara de la fe de su hija, sino porque deseaba que ella misma expresara aquel deseo con libertad. Prepararon la documentación, hablaron con la parroquia, pidieron una cita con el párroco. El padre Emilio Castelli llevaba casi 2 décadas al frente de Santa Chiara. Los vecinos lo describían como un hombre correcto, disciplinado, fiel a la doctrina. Jamás había protagonizado un escándalo, nunca levantaba la voz, nunca improvisaba una homilía. Todo en él transmitía orden. Precisamente por eso, Renata entró tranquila al despacho parroquial. Pensó que encontraría comprensión. La entrevista comenzó con cordialidad. El sacerdote preguntó a Lucía algunas cuestiones del catecismo. Ella respondió con serenidad. Explicó el significado de la misa utilizando las palabras que había aprendido escuchando durante años. Describió el sonido de las campanas, el silencio después de la consagración, la paz que sentía cuando todos respondían al unísono. El sacerdote la escuchó atentamente. Después hizo una pregunta diferente. ¿Cómo distingues el pan consagrado del pan común? Lucía guardó silencio unos segundos, no porque no supiera responder, sino porque nunca había pensado esa pregunta desde la vista. Respondió con sencillez. No puedo verlo, pero sé cuando él está aquí. El padre Castelli permaneció inmóvil. Aquella respuesta no le bastó. Durante los días siguientes convocó nuevas reuniones con la familia, consultó documentos, revisó criterios, pidió la opinión de otros responsables. Todo quedó cuidadosamente registrado. Todo parecía impecable. Sin embargo, cuanto más avanzaba el procedimiento, más se alejaba del corazón de la niña. Finalmente llegó el día de comunicar la decisión. No ocurrió en privado. No ocurrió con la delicadeza que una herida semejante merecía. Fue delante de otros niños que también se preparaban para la primera comunión. Con voz tranquila, el sacerdote explicó que Lucía todavía no estaba preparada, que necesitaba comprender mejor,
que la emoción no podía sustituir al verdadero conocimiento, que quizá algún día, pero no ahora. Las palabras fueron pronunciadas sin enfado, sin desprecio, sin intención de humillar, y sin embargo dejaron una herida profunda. Lucía no respondió, no discutió, no lloró allí. Simplemente tomó la mano de su madre y regresó a casa. Solo cuando cerró la puerta de su habitación permitió que el dolor saliera en silencio. Lloró durante casi una hora, sin un grito, sin una sola queja, como si hubiera aprendido que incluso el sufrimiento debía hacerse sin molestar a nadie. Renata la abrazó todo ese tiempo. No encontró palabras suficientes. ¿Cómo explicar a una niña que amaba tanto a Dios, que debía esperar para acercarse precisamente a Él? Al día siguiente, Lucía volvió a poner la vieja cinta. La escuchó completa. Cuando terminó, dijo algo que su madre jamás olvidaría. Si esa voz habla de Jesús, entonces Jesús todavía debe quererme. Renata sintió que el corazón se le rompía. Porque una niña estaba defendiendo con su propia fe aquello que los adultos no habían sabido proteger. Nadie en la diócesis conocía esa escena. No aparecía en ningún informe. No estaba escrita en ningún expediente. Pero era allí, en aquella pequeña habitación donde una niña abrazaba un viejo reproductor de cassettes, donde comenzaba la verdadera historia. Y mientras el reloj avanzaba inexorablemente hacia el día de la primera comunión, otra historia mucho más antigua estaba a punto de salir a la luz. Una historia que demostraría que el hombre que había cerrado la puerta no siempre había sido así. Al día siguiente, el expediente llegó oficialmente al Vaticano. Era un documento impecable, 40 páginas perfectamente ordenadas. Cada reunión tenía su fecha, cada conversación estaba resumida con precisión, cada decisión aparecía respaldada por referencias, normas y observaciones cuidadosamente redactadas. A simple vista, parecía imposible encontrar un error. El Papa León XIV comenzó a leerlo muy temprano. No buscaba culpables, buscaba comprender. La primera página presentaba a la niña, Lucía Ferrante, 11 años, ciega desde su nacimiento. Después aparecía el nombre del sacerdote responsable de la decisión, Padre Emilio Castelli, 68 años, 19 años como párroco de Santa Chiara, sin sanciones, sin procesos disciplinarios, reconocido por su fidelidad doctrinal. Todo transmitía estabilidad, todo inspiraba confianza, y precisamente por eso el Santo Padre siguió leyendo con más atención. Las páginas describían 3 encuentros con la familia, 3 entrevistas, 3 evaluaciones, 3 oportunidades para estudiar el caso. El documento insistía varias veces en una misma idea. El sacerdote actuó con paciencia, respeto y corrección. El Papa no discutía esa afirmación. Nada indicaba que el padre Castelli hubiera actuado con desprecio. No había insultos, no había violencia, no existían gestos de humillación deliberada. El problema era otro, mucho más difícil de detectar. Había decisiones que podían ser impecables desde el procedimiento y al mismo tiempo profundamente insuficientes para expresar el corazón del Evangelio. Continuó leyendo. El argumento principal aparecía varias veces. Según el informe, un niño debía distinguir adecuadamente el significado de la Eucaristía antes de recibirla. El sacerdote consideraba que Lucía, debido a su ceguera, todavía no podía alcanzar ese grado de comprensión. La comisión diocesana había aceptado esa interpretación. El caso quedó cerrado. El Papa permaneció unos segundos mirando la última frase del apartado. La decisión ha sido tomada con prudencia y caridad. Volvió a leerla. Después una tercera vez, no porque no entendiera las palabras, sino porque algo dentro de él no conseguía encontrar la caridad de la que hablaba el documento. Pasó otra página. Entonces apareció un dato aparentemente insignificante, una cifra, después otra. El Santo Padre tomó un lápiz, subrayó ambas cantidades lentamente. Aquel año, la parroquia había invertido 11.000 euros en restaurar la antigua balaustrada de mármol situada delante del altar. El proyecto había sido aprobado sin dificultad.
El informe incluso destacaba que aquella restauración ayudaba a preservar la dignidad del templo. Unas líneas más abajo aparecía otra cantidad. El programa especial de catequesis adaptado para preparar a Lucía había sido presupuestado en 400 euros. La propuesta había sido rechazada. Motivo: gasto considerado imprudente dadas las prioridades económicas de la parroquia. El Papa dejó el lápiz sobre la mesa. No dijo nada, pero durante largos segundos no pasó la página siguiente. 11.400. Mármol. Una niña. 2 números. 2 decisiones. 2 maneras distintas de comprender qué significaba cuidar la casa de Dios. No era una cuestión económica, era una cuestión de prioridades. Porque el problema nunca había sido el dinero. Era aquello que el dinero revelaba. ¿Qué era más urgente? ¿La piedra sobre la que las personas se arrodillaban o la niña que deseaba arrodillarse sobre ella? Aquella pregunta comenzó a ocupar todo el despacho. El Papa caminó lentamente hasta la ventana. Abajo, algunos turistas fotografiaban la Basílica de San Pedro. Las columnas permanecían firmes, el mármol seguía brillando bajo la luz de la mañana, todo parecía sólido. Sin embargo, recordó unas palabras del Evangelio: las piedras podían sostener un edificio, pero nunca reemplazar a una persona. Regresó al escritorio, leyó otra vez la frase del sacerdote: los sacramentos no son premios de consolación. No era una frase falsa, tenía fundamento. Precisamente por eso resultaba tan inquietante, porque una verdad aislada podía convertirse en una injusticia cuando olvidaba el rostro concreto de quien tenía delante. El Papa apoyó ambas manos sobre el escritorio. Pensó en Lucía. No en el expediente, no en la comisión, no en la normativa. Pensó en aquella niña que había dicho: encontré a Dios en una voz. Entonces comprendió algo. La verdadera pregunta ya no era si Lucía entendía suficientemente la Eucaristía. La verdadera pregunta era distinta. ¿Había entendido la comunidad el modo en que Dios había llegado hasta Lucía? Porque Dios no siempre utiliza el mismo camino. A algunos los alcanza mediante una imagen, a otros mediante una lectura, a otros mediante el silencio. Y aquella niña había llegado hasta él únicamente escuchando. Quizá la Iglesia debía aprender también a escuchar. Mientras tanto, muy lejos de Roma, los preparativos continuaban. Las costureras ajustaban los últimos vestidos blancos. Las familias compraban pequeñas velas. Los fotógrafos reservaban sus lugares dentro del templo. Todo el pueblo hablaba de la celebración del domingo. Casi nadie hablaba de la única niña que no vestiría de blanco. El silencio comenzaba a parecer normal, y ese era precisamente el mayor peligro, porque las grandes heridas de la Iglesia rara vez nacen de un acto de maldad evidente. Con mucha más frecuencia nacen cuando personas buenas se acostumbran a aceptar pequeñas exclusiones como si fueran inevitables, cuando una puerta cerrada deja de sorprender, cuando una ausencia deja de doler, cuando un expediente consigue convencer a todos de que el sufrimiento de alguien ya ha sido suficientemente explicado. El Papa cerró lentamente la carpeta. No estaba enfadado, tampoco había tomado todavía una decisión, pero comprendía que aquella historia ya no podía seguir siendo un simple archivo administrativo, porque había algo que ningún informe era capaz de responder. ¿Quién era realmente el padre Emilio Castelli? ¿Siempre había entendido la misericordia de aquella manera? ¿O existía una historia anterior, enterrada bajo 40 años de disciplina, capaz de explicar cómo un hombre que un día habló con ternura terminó creyendo que la severidad era el único camino hacia Dios? Y fue entonces cuando el Santo Padre comprendió que, antes de emitir cualquier juicio, debía descubrir quién había sido aquel sacerdote, mucho antes de convertirse en el hombre que firmó aquel expediente. El expediente decía quién era el padre Emilio Castelli, pero no explicaba cómo había llegado a ser ese hombre. Había fechas, nombramientos, años de servicio, evaluaciones favorables. Todo aquello describía una trayectoria, no un corazón, y el Papa sabía por experiencia que ninguna persona podía resumirse en una lista de cargos o reconocimientos.
Durante décadas había conocido sacerdotes extraordinariamente buenos que escondían heridas profundas. También había conocido hombres severos cuya dureza no nacía del orgullo, sino del miedo. Por eso no quiso juzgar demasiado deprisa. Había aprendido que casi siempre existe una historia anterior, una historia que nadie pregunta. Esa misma tarde pidió discretamente toda la información disponible sobre los primeros años del padre Emilio Castelli. No buscaba escándalos, no buscaba errores del pasado, buscaba comprender. Las respuestas comenzaron a llegar pocas horas después. No eran documentos secretos, eran antiguos registros del seminario, cartas conservadas en los archivos diocesanos y testimonios de algunos sacerdotes ancianos que todavía recordaban al joven Emilio. El retrato que apareció delante del Santo Padre era muy distinto del hombre que figuraba en el expediente reciente. Emilio había ingresado en el seminario con apenas 12 años. Era un niño brillante, silencioso, con una memoria extraordinaria. Aprendía rápidamente las escrituras, memorizaba oraciones completas. Los profesores destacaban siempre la misma cualidad: muy disciplinado. Pero detrás de aquella disciplina existía otra realidad. Había crecido en un seminario donde la exigencia era considerada la mayor expresión del amor. Allí casi nunca se hablaba de ternura. Se hablaba de perfección. Cuando un alumno cometía un error, no bastaba con corregirlo. Había que hacerlo delante de los demás. La vergüenza se convertía en herramienta educativa. Las lágrimas eran interpretadas como debilidad. Los abrazos eran escasos. Las felicitaciones todavía más. El mensaje era siempre el mismo: Dios espera lo mejor de ti. Una frase hermosa, pero que repetida sin misericordia podía transformarse lentamente en otra muy distinta. Solo serás amado cuando seas perfecto. El joven Emilio creció creyendo precisamente eso. Nunca protestó, nunca desafió a sus formadores. Al contrario, se convirtió en uno de los alumnos más ejemplares. Si había una regla, la cumplía. Si existía una norma, la respetaba. Si alguien dudaba, él estudiaba el doble. Con el tiempo, dejó de preguntarse si aquel camino era el único posible. Pensó que así era como funcionaba la fe, porque cuando un niño permanece muchos años dentro de un mismo sistema, termina creyendo que el sistema es el mundo entero. Años después fue ordenado sacerdote. Los primeros testimonios sobre su ministerio sorprendieron profundamente al Papa. Todos repetían una idea semejante. Era un sacerdote muy cercano, escuchaba durante horas, sonreía con facilidad, tenía una forma especial de explicar el Evangelio. Uno de los ancianos entrevistados incluso recordó una frase. Cuando Emilio hablaba de la misericordia de Dios, parecía que él mismo la estaba descubriendo mientras predicaba. El Papa levantó la mirada. Aquellas palabras despertaron inmediatamente un recuerdo: la vieja cinta, la voz, la forma delicada de pronunciar la palabra misericordia. Todavía no dijo nada, pero comenzó a intuir que existía una relación que aún no alcanzaba a comprender. Siguió leyendo. Los documentos relataban que durante los primeros años de sacerdocio, Emilio visitaba con frecuencia hospitales, hogares para ancianos y pequeños pueblos de montaña. No esperaba que la gente acudiera a la iglesia. Él iba a buscarlos. Organizaba catequesis improvisadas. Se sentaba en el suelo con los niños. Respondía preguntas sencillas. Reía con facilidad. Había incluso fotografías antiguas. En una de ellas aparecía rodeado de niños, sosteniendo una guitarra. En otra ayudaba a una anciana a subir los escalones de una capilla. Era difícil reconciliar aquellas imágenes con el sacerdote rígido que ahora presidía la parroquia de Santa Chiara. ¿Qué había sucedido entre ambos momentos? ¿Cuándo desapareció aquel hombre? La respuesta apareció poco después, no como un acontecimiento concreto, sino como una sucesión de pequeños cambios. Con los años comenzaron a llegar nuevas responsabilidades, consejos pastorales, comisiones, reuniones administrativas, informes, conflictos internos. Cada problema parecía exigir mayor firmeza. Cada dificultad reforzaba la idea de que un sacerdote debía evitar cualquier signo de debilidad.
Sin darse cuenta, Emilio empezó a protegerse. Primero dejó de improvisar, después dejó de escuchar durante tanto tiempo, más tarde dejó de hacer preguntas. Las respuestas parecían más seguras, más eficientes, más fáciles de defender. Con el paso de los años, ocurrió algo todavía más peligroso. La prudencia sustituyó a la confianza. La disciplina comenzó a ocupar el lugar de la compasión. No porque hubiera dejado de creer en Dios, sino porque había olvidado lentamente la manera en que Dios lo había emocionado cuando era joven. Fue un cambio tan lento que nadie lo percibió, ni siquiera él. Así sucede muchas veces. El corazón rara vez se endurece de un día para otro. Se endurece decisión tras decisión, silencio tras silencio, pequeñas renuncias que parecen insignificantes, hasta que un día descubrimos que seguimos pronunciando las mismas palabras de siempre, pero ya no con el mismo amor. El Papa cerró lentamente la carpeta. Permaneció largo rato en silencio. No sentía ira hacia el padre Emilio, sentía tristeza, porque comprendía que aquel sacerdote también había sido, en otro tiempo, un muchacho que soñaba con acercar las personas a Dios. Nadie nace deseando cerrar puertas. A veces simplemente olvidamos cómo era el camino cuando nosotros mismos necesitábamos que alguien nos abriera una. En ese instante, el Santo Padre volvió a mirar la vieja cinta apoyada sobre el escritorio. Sus dedos rozaron el plástico desgastado. Todavía no la había escuchado. Pero una intuición comenzaba a hacerse imposible de ignorar. Quizá aquella voz desconocida no pertenecía a un extraño. Quizá pertenecía al mismo hombre que, 40 años después, había dicho a una niña ciega que todavía no estaba preparada para acercarse al altar. Si esa sospecha era cierta, entonces aquella vieja grabación no solo contenía una lección sobre la misericordia, contenía el recuerdo del sacerdote que Emilio Castelli había sido antes de olvidar la voz con la que un día habló de Dios. Aquella noche, cuando las últimas reuniones terminaron y el Vaticano volvió a quedar en silencio, el Papa León XIV regresó a su habitación llevando únicamente dos cosas entre las manos: la vieja cinta y una libreta de tapas negras. No llamó a nadie. No pidió la presencia de ningún secretario. Algunas respuestas necesitaban nacer lejos de las reuniones y de las opiniones de otros. Cerró la puerta. Se sentó nuevamente junto al viejo reproductor. Durante unos segundos contempló el casete. El plástico estaba agrietado en una esquina. La etiqueta había desaparecido hacía mucho tiempo. Cualquier otra persona habría pensado que solo era un objeto viejo, pero el Santo Padre tenía la impresión de que sostenía una memoria. Y las memorias, cuando esperan 40 años para ser escuchadas, casi nunca son pequeñas. Introdujo la cinta. El mecanismo hizo un leve clic. Después llegó el sonido áspero de la cinta rozando los cabezales, un largo siseo. Y entonces, una voz joven llenó la habitación. Esta noche quiero contarles una historia muy sencilla. No era la voz de un anciano. No era la voz firme de un sacerdote acostumbrado a presidir ceremonias solemnes. Era una voz llena de vida, flexible, cercana. Sonreía incluso antes de terminar las frases. El Papa permaneció inmóvil. No tomaba notas, solo escuchaba. La grabación parecía haber sido realizada durante una sencilla clase de catequesis. Se oían niños moviendo las sillas. Alguna risa espontánea. El ladrido lejano de un perro. Nada había sido preparado para una grabación importante, precisamente por eso resultaba tan auténtica. El joven sacerdote comenzó a hablar de la parábola de la oveja perdida. No citaba largos tratados, no utilizaba palabras complicadas. Preguntaba a los niños qué harían ellos si una oveja desapareciera durante la noche. Uno respondió que volvería a casa con las 99. Otro dijo que pediría ayuda. El sacerdote rió con dulzura. Después respondió: Dios hace algo que nosotros casi nunca haríamos. Sale a buscar precisamente a la que falta. Hubo un breve silencio. Luego añadió: no porque sea la mejor, sino porque es la que más necesita saber que nunca dejó de ser amada. El Papa cerró lentamente los ojos. Aquellas palabras tenían una fuerza extraña, no por su originalidad, sino por la manera en que eran pronunciadas.
Cada frase parecía nacida de alguien que realmente creía en lo que decía. No había dureza, no había sospecha, solo una certeza serena. La misericordia no era una recompensa, era el punto de partida. La grabación continuó. Uno de los niños preguntó, ¿y si la oveja se perdió porque hizo algo malo? El joven sacerdote respondió sin dudar. Entonces la buscaría todavía más deprisa, porque quien tiene miedo de volver a casa necesita encontrar antes al pastor que al juicio. El Santo Padre sintió un escalofrío. Aquella respuesta no podía improvisarse. Nacía de un corazón profundamente convencido de que Dios siempre daba el primer paso. La cinta siguió girando. En otro momento, una niña preguntó, ¿Jesús se enfada cuando tenemos miedo? El sacerdote guardó unos segundos de silencio. Después respondió con una ternura que parecía atravesar los años. No, Jesús no se aleja cuando tienes miedo. Se acerca más despacio para que puedas reconocer sus pasos. El Papa abrió los ojos. Había escuchado miles de homilías durante su vida. Había leído a grandes teólogos. Sin embargo, pocas veces una explicación tan sencilla había expresado de forma tan profunda el Evangelio. Entonces ocurrió algo inesperado. La voz pronunció una palabra. Solo una. Misericordia. Pero la pronunció de una manera muy particular. Alargó apenas la segunda sílaba. Bajó ligeramente el tono al final. Era una forma inconfundible de decir aquella palabra. El Santo Padre dejó escapar lentamente el aire. Su memoria comenzó a trabajar. Había oído esa cadencia recientemente. No hacía 40 años, hacía apenas unos días, en otra voz, más envejecida, más lenta, mucho más severa. Abrió la libreta, escribió una sola frase, la misma voz. No estaba completamente seguro, pero la intuición se hacía cada vez más fuerte. Continuó escuchando. La grabación terminó con una oración sencilla. No era solemne, era casi una conversación. El joven sacerdote pedía a Dios que jamás permitiera que su corazón se acostumbrara al sufrimiento de las personas, que nunca confundiera la fidelidad con la dureza, que jamás olvidara que antes de enseñar debía aprender a escuchar. El reproductor se detuvo. La habitación quedó en silencio. El Papa no se movió durante casi un minuto. Después volvió a reproducir los últimos 5 minutos. Escuchó nuevamente la oración, la palabra misericordia, las pausas, las respiraciones. No había duda. Aquella voz pertenecía al mismo hombre, 40 años antes, mucho antes de convertirse en el padre Emilio Castelli, que había firmado el rechazo de Lucia. El Santo Padre apoyó ambas manos sobre las rodillas. No sintió satisfacción por haber descubierto la verdad, sintió una profunda tristeza, porque comprendía lo que aquella grabación significaba. Lucia había aprendido el rostro misericordioso de Dios gracias al sacerdote que existía antes de que la vida endureciera su corazón. Durante años había rezado acompañada por la versión más luminosa del mismo hombre que, décadas después, le cerró la puerta de la primera comunión. Aquella paradoja parecía imposible. Y sin embargo, era real. El joven sacerdote había sembrado una semilla que el anciano sacerdote ya no recordaba haber plantado. El Papa miró el reloj. Faltaban exactamente 4 días para la celebración. 4 días. No bastaban para cambiar una diócesis, pero quizás sí para devolverle a un hombre el recuerdo de quien había sido. Cerró la libreta. Escribió 4 nombres: la diócesis, la comisión de revisión, Lucia Ferrante, Padre Emilio Castelli. Después añadió una fecha. Y debajo de la fecha escribió una sola decisión: no lo llamaré a Roma. Porque había comprendido que algunas conversiones no ocurren detrás de un escritorio, ocurren allí donde una herida fue provocada. Y si el corazón del padre Emilio debía despertar de nuevo, tendría que hacerlo delante del altar donde una niña había esperado, en silencio, que alguien volviera a hablarle con aquella misma voz cálida que un día le enseñó que el buen pastor nunca abandona a la oveja perdida. Al amanecer del día siguiente,
el Vaticano seguía funcionando con la precisión de siempre. Los calendarios estaban llenos, las audiencias continuaban, los documentos llegaban en pilas perfectamente organizadas. Para quienes trabajaban junto al Santo Padre, todo parecía absolutamente normal. Y esa era exactamente la intención del Papa León XIV. No quería anunciar ninguna decisión. No deseaba convocar reuniones extraordinarias. Tampoco buscaba que los medios comenzaran a especular. Algunas respuestas pierden fuerza cuando son anunciadas antes de tiempo. Por eso guardó silencio. Asistió a las audiencias previstas. Bendijo a los peregrinos que esperaban durante horas bajo el sol. Escuchó las preocupaciones de obispos, religiosas y familias. Respondió con la misma serenidad de siempre. Nadie sospechó que, detrás de aquella calma, ya había tomado una decisión. No citaría al padre Emilio Castelli en Roma. Iría él mismo. Aquella resolución sorprendía incluso a su propio corazón. No era habitual. Los asuntos diocesanos normalmente seguían su curso a través de los obispos locales. Existían procedimientos precisamente para evitar intervenciones innecesarias. Sin embargo, esta vez el Papa comprendía que el expediente no era el verdadero problema. El problema estaba en un lugar donde ningún documento podía entrar. Estaba en la memoria, en una voz olvidada, en un hombre que necesitaba reencontrarse con quien había sido 40 años atrás. Horas después, pidió discretamente que prepararan un viaje. No una visita oficial. No habría grandes comitivas, no habría recepciones solemnes, solo un vehículo. Un miembro de la Guardia Suiza, y absoluta discreción. Cuando uno de sus colaboradores preguntó si convenía informar previamente a la diócesis, el Papa respondió con una leve sonrisa. «Solo díganles que asistiré a la celebración, nada más». No explicó el motivo, no habló de Lucía. Mucho menos mencionó la vieja cinta. Aquello pertenecía todavía al silencio. Mientras tanto, muy lejos de Roma, la vida continuaba en la pequeña casa de los Ferrante. Lucía seguía escuchando la grabación cada mañana. Conocía de memoria cada palabra. Sin embargo, nunca dejaba de sonreír cuando llegaba el momento en que el joven sacerdote hablaba del buen pastor. Renata la observaba desde la cocina. Había aprendido a distinguir cuándo su hija simplemente escuchaba y cuándo rezaba, porque existía una diferencia. Cuando rezaba, apoyaba ambas manos sobre el viejo reproductor, como si abrazara a un amigo que nunca la había abandonado. Aquella mañana fue distinta. Lucía terminó la grabación, permaneció unos segundos en silencio. Después preguntó, «Mamá, sí, cariño, ¿crees que Dios puede cambiar el corazón de una persona mayor?» Renata dejó lentamente el cuchillo con el que cortaba pan. No respondió enseguida, no porque dudara, sino porque comprendía el peso de aquella pregunta. «¿Por qué lo preguntas?» Lucía acarició con los dedos el borde agrietado del cassette. «Porque, si Dios pudo hablarme a través de esa voz, quizá también pueda volver a hablarle a quien la perdió». Renata sintió un nudo en la garganta. Su hija no hablaba con resentimiento, no deseaba que el sacerdote fuera castigado. Solo esperaba que volviera a recordar aquello que un día había enseñado. Aquella esperanza resultaba casi incomprensible. Muchos adultos, después de una humillación semejante, habrían alimentado el rencor. Lucía no. Seguía rezando por el mismo hombre que había rechazado su primera comunión. Muy cerca de allí, en la parroquia de Santa Chiara, el padre Emilio revisaba los preparativos de la ceremonia. Todo debía desarrollarse con precisión. Las flores ya ocupaban el presbiterio. Las velas estaban colocadas. Los bancos reservados para las familias aparecían perfectamente alineados. El sacerdote comprobó varias veces el orden de la celebración. Nada podía quedar improvisado. Era un hombre acostumbrado a controlar cada detalle. Sin embargo, desde hacía 2 noches dormía mal. No sabía explicar por qué. Ningún acontecimiento extraordinario había alterado la rutina, y aún así, sentía una inquietud difícil de nombrar. Como si una puerta olvidada comenzara lentamente a abrirse en algún rincón de su memoria.
Esa misma tarde recibió una llamada de la diócesis. Le informaron que el Santo Padre asistiría a la celebración del domingo. Solo eso. No hubo explicaciones adicionales. El sacerdote quedó inmóvil. Era un honor inmenso para cualquier parroquia, pero también una enorme responsabilidad. Repasó mentalmente la liturgia, las lecturas, las respuestas, el protocolo. Todo debía salir perfectamente. No imaginaba que la verdadera razón de aquella visita no tenía nada que ver con la ceremonia. Aquella noche volvió a su despacho. Abrió un viejo cajón donde conservaba fotografías de sus primeros años de sacerdocio. Hacía mucho tiempo que no las miraba. Entre ellas apareció una imagen descolorida. Un grupo de niños sentados en círculo. Y él, mucho más joven, sonriendo, con una guitarra apoyada sobre las rodillas. El padre Emilio observó la fotografía durante largo rato. No recordaba exactamente cuándo había sido tomada, pero por alguna razón le resultó difícil apartar la mirada. Era extraño. Aquel joven sacerdote parecía otra persona, más ligero, más cercano, más feliz. Cerró el cajón con rapidez. Había demasiado trabajo por hacer. No era momento para nostalgias. Sin embargo, mientras apagaba la luz del despacho, una pregunta permaneció flotando en el silencio. ¿En qué momento había dejado de sonreír de aquella manera? Muy lejos de allí, el helicóptero papal despegó al amanecer siguiente. Roma comenzó a quedar atrás. Las cúpulas desaparecieron poco a poco bajo las nubes. El Santo Padre viajaba casi sin hablar. Frente a él, cuidadosamente protegida dentro de un pequeño estuche, descansaba la vieja cinta de casete. No llevaba consigo un documento para condenar. Llevaba un recuerdo. Porque había comprendido que algunas personas no necesitan escuchar un nuevo sermón. Necesitan volver a escuchar la mejor versión de sí mismas. Y mientras el helicóptero avanzaba hacia las colinas del sur de Italia, el Papa tenía una certeza que no aparecía en ningún expediente. Dentro de pocos días, en una pequeña iglesia donde todos esperaban una celebración ordinaria, una voz olvidada durante 40 años volvería a sonar, y cuando eso ocurriera, nadie saldría de aquel templo siendo la misma persona. El vehículo avanzó lentamente por una carretera estrecha rodeada de olivos. Las grandes avenidas de Roma habían quedado atrás hacía horas. Ahora solo existían colinas, pequeños campos cultivados y pueblos donde el tiempo parecía caminar más despacio. Dentro del automóvil reinaba el silencio. El guardia suizo que conducía conocía bien al Santo Padre. Sabía que, cuando permanecía callado durante tanto tiempo, no era por cansancio. Estaba rezando o pensando. A veces, ambas cosas eran la misma. El Papa observaba el paisaje por la ventanilla. Cada kilómetro que dejaban atrás parecía acercarlo menos a una parroquia y más a una pregunta. ¿Cómo podía un hombre predicar con tanta ternura a los 28 años y hablar con tanta dureza 40 años después? No buscaba una respuesta intelectual, buscaba comprender el corazón humano, porque sabía que cualquiera podía recorrer ese mismo camino sin darse cuenta. No era una historia exclusiva del padre Emilio, era el riesgo de todo creyente, el riesgo de conservar la doctrina y perder lentamente la compasión. Después de varias horas, el automóvil abandonó la carretera principal. Entró en un camino de tierra blanca donde apenas cabía un vehículo. Las ruedas levantaban pequeñas nubes de polvo. Al fondo apareció el pueblo, pequeño, silencioso, con casas bajas de piedra y balcones adornados con macetas sencillas. No era un lugar que apareciera en las guías turísticas, pero para una niña de 11 años era el centro del universo. El coche se detuvo frente a una vivienda modesta situada casi al final del camino. Tenía 2 habitaciones, una cocina. Una vieja higuera junto a la entrada proyectaba sombras sobre un banco de madera desgastado por los años. El Papa descendió lentamente. No llevaba capa solemne. No vestía ornamentos litúrgicos, solo la sotana blanca de todos los días. Miró la casa durante unos segundos. Pensó en el paquete que había llegado días antes al Vaticano.
Pensó en la madre que había reunido el valor suficiente para enviarlo. Respiró hondo. Después llamó suavemente a la puerta. No hubo respuesta inmediata. Se escucharon unos pasos rápidos dentro de la casa. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Renata Ferrante apareció con un delantal todavía cubierto de harina. Al principio solo vio un sacerdote vestido de blanco. Después levantó un poco más la mirada. El tiempo pareció detenerse. Su respiración quedó suspendida. Los labios comenzaron a temblarle. Instintivamente apoyó una mano sobre la pared para no perder el equilibrio. No encontraba palabras. El Papa dio un pequeño paso adelante. Sonrió con la sencillez de un vecino que visita otra casa del pueblo. «Buenos días. ¿Puedo entrar?» No dijo, «Soy el Papa». No hizo falta. Renata abrió completamente la puerta mientras las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. «Santidad, no esperaba, no sabía». Él levantó suavemente una mano. «Hoy no vengo como alguien importante. Vengo porque prometí escuchar». Aquellas palabras rompieron toda la tensión. Renata se hizo a un lado. El Santo Padre cruzó el umbral lentamente. La casa olía a pan recién hecho, también al jabón medicinal con el que cada mañana limpiaban cuidadosamente los ojos de Lucía, aunque sabían que nunca recuperarían la vista. Era un olor humilde, el olor de quienes siguen cuidando incluso aquello que saben que no podrán cambiar. Sobre la mesa de la cocina descansaban los dos reproductores, el antiguo y el más sencillo con el que la madre había grabado el mensaje enviado al Vaticano. Todo seguía exactamente igual que el día en que prepararon el paquete, como si la familia hubiera tenido miedo de mover cualquier cosa. El Papa observó los objetos con atención. No eran reliquias, no tenían ningún valor económico. Sin embargo, pocas veces había sentido tanto respeto por unos objetos tan sencillos, porque comprendía que para aquella niña, aquellos cassettes habían sido durante años una ventana hacia Dios. Desde la habitación contigua llegó una voz. «Mamá, ¿ha venido alguien?» Renata no respondió enseguida. Miró al Santo Padre. Él asintió levemente. Entonces ambos caminaron hacia la pequeña habitación. Lucía estaba sentada sobre una alfombra, las piernas recogidas contra el pecho. Las manos abrazaban con delicadeza el viejo reproductor reparado con cinta adhesiva amarillenta. Su cabeza permanecía ligeramente inclinada. Era la postura de quien ha aprendido a escuchar antes incluso de hablar. No miraba hacia la puerta, no podía, pero todo en ella parecía atento. El Papa permaneció inmóvil unos segundos. No quiso interrumpir aquel silencio. Fue Lucía quien habló primero. «Hay alguien nuevo». Su voz no expresaba miedo, solo curiosidad. El Santo Padre avanzó despacio. Cada paso producía un sonido suave sobre el suelo de piedra. Entonces ocurrió algo inesperado. Antes de que él pudiera pronunciar una sola palabra, la niña dijo: «Usted camina despacio. Casi nadie entra aquí caminando tan despacio. La mayoría viene deprisa, y también se va deprisa». El Papa sintió que una sonrisa nacía espontáneamente. Aquella niña veía cosas que muchos pasaban por alto. No con los ojos, con el corazón. Se arrodilló frente a ella. Sus rodillas protestaron contra el suelo frío, pero no le importó. Quería estar exactamente a la misma altura. No por protocolo, por respeto. Con voz tranquila dijo: «Me llamo León». Lucía frunció ligeramente el ceño. Después sonrió con cierta timidez. «Eso no puede ser verdad». Renata observó la escena sin intervenir. El Papa tampoco intentó convencerla. Simplemente preguntó: «¿Por qué piensas eso?». La niña respondió con absoluta naturalidad: «Porque a veces la gente dice que es alguien importante para hacer feliz a una niña ciega, pero después se ríen, y eso duele un poco. Prefiero que no lo hagan». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. No contenían resentimiento, solo una sinceridad desarmante. El Santo Padre bajó lentamente la cabeza. No discutió, no mostró credenciales, no pidió que alguien confirmara su identidad. Comenzó a hablar de otra cosa.
Le habló de la higuera que había visto junto a la puerta, del polvo blanco del camino, del olor del pan que llenaba la cocina. Le describió cómo el viento movía suavemente las hojas del árbol. Lucía escuchaba sin interrumpir. Cada frase parecía construir lentamente una imagen dentro de ella. Pasaron varios minutos, hasta que la expresión de la niña comenzó a cambiar. Su rostro se relajó, inclinó un poco más la cabeza, como si estuviera escuchando algo que iba mucho más allá de las palabras. Finalmente susurró: «Ahora sí». El Papa guardó silencio. «¿Ahora sí qué?». Lucía sonrió, una sonrisa pequeña, pero llena de certeza. «Usted es él». Renata contuvo la respiración. El Santo Padre sintió un leve estremecimiento. «¿Cómo puedes estar tan segura?». La niña levantó lentamente el viejo reproductor que llevaba abrazado, lo sostuvo contra el pecho. Después respondió con una frase que ninguno de los presentes olvidaría jamás. «Porque su voz es cálida, en el mismo lugar». El Papa cerró los ojos durante un instante. Comprendió que aquella niña no reconocía títulos, no reconocía rostros. Reconocía el lugar desde donde una persona hablaba, y ese lugar nunca podía fingirse. Fue entonces cuando Lucía extendió lentamente el viejo casete hacia él, como quien entrega el mayor tesoro que posee, y mientras el Santo Padre lo recibía con ambas manos, comprendió que aún faltaba escuchar la parte más importante de toda aquella historia, porque ahora no solo debía descubrir quién había cambiado, también debía descubrir si todavía era posible devolverle a un hombre la voz que un día había enseñado a una niña ciega que Dios jamás deja sola a la oveja perdida. Lucía mantuvo el viejo reproductor entre las manos unos segundos más. Parecía despedirse de él antes de entregarlo, no porque desconfiara del hombre que tenía delante, sino porque, en una casa donde casi todo había sido reemplazado por necesidad, aquel aparato era la única cosa que nunca había dejado de pertenecerle. El Papa lo recibió con una delicadeza casi reverencial. No era un objeto valioso. El plástico estaba desgastado, una esquina permanecía unida por varias vueltas de cinta adhesiva amarillenta. El botón de reproducción necesitaba ser presionado 2 veces para funcionar, y sin embargo, León XIV tuvo la impresión de sostener entre las manos algo infinitamente más importante que muchos tesoros conservados en museos, porque la fe de una niña había crecido escuchando aquella pequeña máquina, no gracias a su apariencia, sino gracias a la voz que guardaba. Lucía sonrió ligeramente. «Tenga cuidado, a veces hay que acariciarlo un poquito para que funcione». El Papa dejó escapar una sonrisa. «Entonces haremos exactamente eso». Los tres regresaron lentamente a la cocina. La luz de la tarde entraba por la ventana iluminando la vieja mesa de madera. Nadie habló durante unos instantes. El silencio no resultaba incómodo. Era el silencio de quienes comprendían que estaban viviendo un momento que recordarían toda la vida. El Santo Padre apoyó cuidadosamente el reproductor sobre la mesa. No presionó el botón inmediatamente, antes observó la habitación. Había pocas cosas: una alacena antigua, 2 sillas diferentes entre sí, una fotografía familiar colocada junto a un pequeño crucifijo. Nada llamaba la atención, y precisamente por eso todo hablaba de una vida construida con sencillez. «¿Siempre escuchas esta grabación?», preguntó finalmente. Lucía asintió. «Casi todos los días». «¿Nunca te cansas?». Ella sonrió. ¿Uno se cansa de escuchar a alguien que le recuerda que Dios nunca se olvida de él? Aquella respuesta hizo que Renata bajara discretamente la mirada. Todavía le sorprendía la profundidad con la que su hija hablaba de la fe. No utilizaba palabras difíciles, no repetía fórmulas aprendidas, simplemente hablaba desde aquello que había experimentado. El Papa comprendió entonces algo que ningún informe mencionaba. Lucía no había memorizado únicamente una catequesis, había construido una amistad con una voz que jamás había conocido personalmente, y sin embargo, la había acompañado durante años en la oscuridad. León XIV volvió a dirigir la mirada hacia el viejo casete. «¿Recuerdas dónde lo encontraste?».
Lucía negó suavemente con la cabeza. Yo no, mamá sí. Renata respiró profundamente antes de responder. Estaba entre las cosas de mi madre, nunca supimos quién se lo dio, ella guardaba todo, cartas, libros, recuerdos de la parroquia. Cuando murió encontramos aquella caja, pensé que la cinta estaría estropeada, nunca imaginé que cambiaría la vida de mi hija. El Papa escuchaba sin interrumpir. Renata continuó. Después de escucharla por primera vez, Lucía comenzó a hacer preguntas distintas. Ya no preguntaba por qué era ciega. Preguntaba cómo podía amar más a Dios. Ya no preguntaba por qué sufría. Preguntaba cómo podía consolar a otros. Era como si aquella voz hubiera iluminado un lugar donde yo, como madre, nunca había conseguido entrar. Las últimas palabras fueron pronunciadas con lágrimas contenidas. El Santo Padre permaneció largo rato en silencio. Sabía que existían personas capaces de enseñar teología durante décadas, pero muy pocas eran capaces de despertar esperanza de esa manera. Entonces miró nuevamente a Lucía. Cuando escuchabas esa voz, ¿qué sentías exactamente? La niña tardó varios segundos en responder. Buscaba palabras que nunca había necesitado explicar. Finalmente habló despacio. Sentía como si Dios caminara muy despacio para no dejarme atrás. Nadie dijo nada. El viento movió ligeramente las ramas de la higuera junto a la ventana. Desde algún lugar del pueblo llegaron las campanas marcando la hora, y durante unos instantes, aquellas campanas parecieron responder a las palabras de la niña. El Papa sintió un profundo estremecimiento, porque comprendía perfectamente aquella imagen. Dios caminando despacio, no esperando desde lejos, no apresurando a quien avanza con dificultad, sino adaptando su paso al de la persona más frágil. Era exactamente el corazón del Evangelio. Y también era exactamente lo que parecía haberse perdido en el expediente que había leído en Roma. León de Fortinz tomó entonces una decisión. Guardó cuidadosamente el casete dentro del pequeño estuche que había llevado consigo. Después miró a Lucía. ¿Me prestarías esta grabación durante 3 días? La niña no respondió enseguida. Bajó la cabeza. Acarició con los dedos el borde del reproductor. Era evidente que aquella petición le costaba, porque significaba separarse de la voz que había acompañado todas sus noches. El Papa comprendió perfectamente su duda, por eso añadió con suavidad: «Te doy mi palabra de que volveré personalmente para devolvértela. No enviaré a nadie en mi lugar, vendré yo». Lucía levantó lentamente el rostro. Aunque sus ojos no podían verlo, parecía buscar la dirección exacta de aquella voz. ¿De verdad? Sí. ¿Lo promete? El Santo Padre respondió sin vacilar. Lo prometo. Solo entonces la niña extendió ambas manos. No entregaba simplemente una cinta. Entregaba un pedazo de su historia, una parte de su fe, una confianza que no podía comprarse con ninguna autoridad. El Papa recibió el casete con ambas manos, no como quien recibe una prueba, sino como quien acepta una misión. Después sacó discretamente su pequeña libreta. Escribió 4 nombres: la diócesis, la comisión de revisión, Lucía Ferrante. Padre Emilio Castelli. Debajo añadió una fecha, la fecha de la primera comunión. Faltaban únicamente 4 días. Cerró la libreta. Se levantó lentamente. Las rodillas le dolían después de tanto tiempo sobre el suelo. Lucía sonrió. «Cuando vuelva, ¿me contará cómo es el cielo cuando amanece en Roma?» El Papa sintió que algo se quebraba dulcemente dentro de él. No respondió inmediatamente. Miró por la ventana. El sol comenzaba a descender detrás de las colinas. Finalmente dijo: «No, voy a hacer algo mejor. Cuando vuelva, quiero ayudarte a descubrir que el cielo también puede abrirse aquí, en esta iglesia, en este pueblo, y nadie volverá a decirte que no puedes acercarte a Dios». Renata rompió a llorar en silencio. Lucía simplemente sonrió. No porque entendiera todo lo que aquellas palabras significaban, sino porque reconocía aquella misma calidez, la misma que había escuchado durante años en una vieja grabación.
Cuando el Santo Padre salió de la casa, el viento volvió a mover las hojas de la higuera. El automóvil comenzó a alejarse lentamente por el camino de tierra. Pero el verdadero viaje acababa de empezar, porque mientras el pueblo entero preparaba una primera comunión aparentemente normal, nadie imaginaba que, dentro de apenas 4 días, una antigua voz olvidada durante 40 años resonaría entre los muros de Santa Chiara. Y cuando el padre Emilio Castelli escuchara aquella voz, descubriría delante de toda su comunidad que el hombre que había rechazado a Lucia tendría que enfrentarse, por primera vez en décadas, al joven sacerdote misericordioso que una vez había sido. El regreso al pequeño alojamiento donde pasaría la noche fue silencioso. El Papa León XIV no pidió cenar. Tampoco quiso revisar la agenda del día siguiente. Colocó cuidadosamente el viejo casete sobre la mesa de la habitación y permaneció varios minutos contemplándolo sin tocarlo. Había descubierto algo extraordinario, pero todavía faltaba la parte más difícil. ¿Cómo ayudar a un hombre a recordar quién había sido sin humillarlo delante de todos? Esa pregunta ocupó toda su oración de aquella noche. No rezó para encontrar una estrategia. Rezaba para no olvidar que también él era un hombre necesitado de misericordia, porque sabía que nadie está completamente a salvo del peligro de endurecer el corazón, ni siquiera un papa. Mientras tanto, a pocos kilómetros de allí, el padre Emilio seguía trabajando en la iglesia. Los bancos estaban perfectamente alineados. Las flores recién colocadas llenaban el templo con un aroma suave. Las velas esperaban sobre el altar. Todo transmitía orden. Todo parecía preparado para una celebración impecable. Sin embargo, él seguía sintiendo aquella inquietud que no conseguía explicar. Tomó el misal, intentó preparar la homilía, leyó el Evangelio del domingo 3 veces. Pero las palabras parecían no quedarse en su interior. Cada vez que levantaba la vista, aparecía el mismo recuerdo, una fotografía antigua. Él, mucho más joven, una guitarra, un grupo de niños sonriendo. ¿Por qué precisamente ese recuerdo? ¿Por qué ahora? No encontraba respuesta. Respiró profundamente. Cerró el libro. Decidió caminar unos minutos por el templo vacío. Era un hábito antiguo. Cuando las preocupaciones aumentaban, recorría lentamente el pasillo central mientras rezaba el rosario. Aquella noche hizo lo mismo. Las cuentas avanzaban entre sus dedos, pero al llegar frente al altar, se detuvo. Había una silla vacía. No era diferente de las demás, y sin embargo, sus ojos permanecieron allí varios segundos. Sabía perfectamente para quién estaba preparada: Lucia. La niña que no estaría presente. Por primera vez desde que tomó aquella decisión, sintió un ligero peso en el pecho. No era culpa, todavía no. Era algo más pequeño, una duda, muy leve, casi imperceptible, pero suficiente para impedirle continuar rezando con tranquilidad. En ese mismo instante, sonó el teléfono de la sacristía. Era el obispo diocesano. «Emilio, todo está preparado para la visita del Santo Padre. Llegará mañana por la tarde». El sacerdote respondió con serenidad. Hablaron unos minutos sobre cuestiones de protocolo. ¿Dónde se sentaría el Papa? ¿Cómo sería recibido? ¿Quién lo acompañaría? Todo estaba perfectamente organizado. Antes de despedirse, el obispo añadió: «Estoy seguro de que será una celebración hermosa. Has trabajado muy bien». Aquellas palabras, que normalmente le habrían dado tranquilidad, no produjeron ningún efecto. Después de colgar, el padre Emilio permaneció largo rato con el teléfono todavía en la mano. Había dedicado toda su vida a hacer las cosas correctamente. Entonces, ¿por qué no encontraba paz? A la mañana siguiente, el Papa pidió visitar la iglesia antes de cualquier encuentro oficial. Llegó sin cámaras, sin periodistas, solo acompañado por un secretario y un guardia suizo. El templo estaba vacío. El padre Emilio salió inmediatamente a recibirlo. Se inclinó con profundo respeto. «¡Santidad! Es un inmenso honor». El Papa sonrió con sencillez. «Gracias por recibirme».
Durante unos minutos, caminaron juntos por la nave central. Hablaron de la parroquia, de las familias, de los ancianos, de los jóvenes que participaban en la catequesis. Era una conversación completamente normal. Ninguno mencionó todavía a Lucía, ni la cinta, ni el expediente, hasta que llegaron frente al altar. El Papa observó cuidadosamente el lugar donde, en pocos días, los niños recibirían la primera comunión. Entonces preguntó con naturalidad: ¿cuántos niños participarán este domingo? 22, Santidad. El Papa asintió. Después volvió a preguntar: ¿no eran 23? El silencio cayó sobre el templo. No fue un silencio largo, pero bastó para cambiar completamente el ambiente. El padre Emilio bajó lentamente la mirada. Sabía exactamente a quién se refería. «Hubo un caso particular», respondió finalmente. El Papa no interrumpió. Esperó. El sacerdote continuó. «Consideré que la preparación todavía no era suficiente. Era una explicación correcta, breve, bien formulada, muy parecida a la del expediente, pero el Santo Padre no respondió inmediatamente. Simplemente comenzó a caminar otra vez. Después de varios pasos, dijo algo inesperado. ¿Sabe qué es lo que más me impresionó de esa niña? El padre Emilio guardó silencio. «Que sigue rezando por usted». El sacerdote levantó bruscamente la cabeza. Aquellas palabras parecieron atravesarlo. El Papa continuó caminando. No había reproche en su voz, solo una profunda serenidad. No reza para que cambie el resultado. Reza para que usted vuelva a ser feliz. El padre Emilio sintió un estremecimiento. No respondió. No podía, porque aquella posibilidad jamás había cruzado por su mente. Había imaginado enfado, quejas, tristeza, nunca una oración. El Papa se detuvo frente a una imagen del Buen Pastor situada en una capilla lateral. Permanecieron ambos en silencio. Finalmente preguntó: «Padre Emilio, ¿recuerda usted la primera vez que habló de esta parábola?» El sacerdote frunció ligeramente el ceño. Intentó recordar. Habían pasado demasiados años, demasiadas homilías, demasiadas catequesis. No, Santidad, no lo recuerdo. El Papa asintió lentamente. Aquella era precisamente la respuesta que esperaba. Sacó entonces de su cartera un pequeño cassette. No lo mostró completamente. Solo dejó que el sacerdote distinguiera el plástico envejecido. El padre Emilio lo observó con curiosidad. No reconoció el objeto. No todavía. El Santo Padre volvió a guardarlo. «Mañana me gustaría que escucháramos juntos una grabación. Nada más». El sacerdote pareció desconcertado. ¿Una grabación? Sí, una voz que creo que ambos necesitamos escuchar. El padre Emilio quiso preguntar algo más, pero el Papa ya había comenzado a caminar hacia la salida. Antes de cruzar la puerta principal, se volvió por última vez. Miró al sacerdote con una mezcla de afecto y tristeza, y pronunció una frase que quedó resonando entre las viejas paredes del templo. A veces, Padre, Dios no nos habla con una voz nueva, nos devuelve la que un día dejamos de escuchar dentro de nosotros mismos. El padre Emilio permaneció inmóvil mucho tiempo después de que el Santo Padre abandonara la iglesia. Las últimas palabras seguían resonando entre las columnas de piedra. Dios no siempre nos habla con una voz nueva. Nunca una frase tan sencilla le había resultado tan difícil de olvidar. Intentó volver al despacho. Había documentos que revisar, llamadas pendientes, los últimos preparativos para la primera comunión, pero, por primera vez en muchos años, el trabajo dejó de servirle como refugio. Cada tarea parecía perder importancia, porque una pregunta ocupaba ahora todo su pensamiento. ¿Qué grabación quería mostrarle el Papa? No recordaba haber enviado nunca ningún cassette, ni haber grabado mensajes importantes, mucho menos algo que pudiera interesar personalmente al Santo Padre. Sin embargo, había una sensación extraña, lejana, como un recuerdo escondido detrás de una puerta que llevaba décadas cerrada.
Aquella tarde, el Papa pidió utilizar una pequeña sala parroquial situada detrás de la sacristía. Era un lugar sencillo: una mesa, 4 sillas, una estantería con viejos libros litúrgicos. Nada más. No quiso periodistas. No permitió fotógrafos. No convocó al obispo. Solo pidió la presencia del padre Emilio. Cuando el sacerdote entró, encontró sobre la mesa un pequeño reproductor portátil y junto a él, el viejo cassette, el plástico amarillento, la esquina agrietada, la cinta transparente apenas visible a través de la ventana. Lo observó unos segundos. No lo reconocía. El Papa señaló la silla frente a él. «Siéntese, por favor». Ambos permanecieron en silencio. No era un silencio incómodo. Era el silencio que precede a las conversaciones verdaderamente importantes. Finalmente, León XIV habló. «Padre Emilio, antes de escuchar esto, quiero hacerle una pregunta». El sacerdote levantó la mirada. Cuando era joven, ¿por qué quiso ser sacerdote? La pregunta lo tomó completamente por sorpresa. Esperaba hablar del expediente, de Lucia, de la diócesis, no de su juventud. Permaneció varios segundos sin responder. Después sonrió con cierta melancolía. «Hace muchos años que nadie me hace esa pregunta. Precisamente por eso la hago». El sacerdote respiró profundamente. Buscó entre recuerdos que parecían cubiertos de polvo. Porque quería acercar las personas a Dios. Porque cuando era seminarista, soñaba con que nadie sintiera miedo de entrar en una iglesia. Las palabras salieron con naturalidad, casi sin pensarlas. El Papa no dijo nada, solo escuchó. Entonces Emilio continuó. Pensaba que un sacerdote debía parecerse al buen pastor, salir al encuentro, escuchar, caminar junto a quienes sufrían. De repente se detuvo, como si acabara de escuchar sus propias palabras por primera vez. El Santo Padre apoyó suavemente una mano sobre el reproductor. Eso mismo pensé cuando escuché esta grabación. Presionó el botón. El mecanismo comenzó a girar. Durante unos segundos solo se escuchó el característico siseo de la cinta. Después, apareció una voz joven. «Esta noche quiero contarles una historia muy sencilla». El padre Emilio sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. No necesitó escuchar más. Conocía aquella voz. Era imposible, completamente imposible. Se inclinó lentamente hacia adelante. Sus manos comenzaron a temblar. La grabación continuó. Los niños reían. Uno hacía una pregunta. Después aquella frase. Dios sale a buscar precisamente a la oveja que falta. El sacerdote cerró los ojos. Los recuerdos comenzaron a regresar con una fuerza inesperada. Una pequeña parroquia de montaña, los bancos viejos, una guitarra, niños sentados sobre el suelo. Las tardes de verano, las catequesis improvisadas. Todo volvía, todo aquello que creía perdido. La voz siguió hablando. La misericordia nunca llega demasiado tarde. Emilio llevó lentamente una mano hasta su boca. Aquellas palabras eran suyas. Él las había pronunciado. Él las había creído. No estaban escritas en ningún libro. No las había repetido de memoria. Habían nacido de su propio corazón. Entonces escuchó otra frase, la misma que había estremecido al Papa. Antes de enseñar a alguien a caminar hacia Dios, aprende primero a caminar a su lado. Una lágrima cayó sobre la mesa, después otra. El sacerdote no intentó esconderlas. Hacía muchos años que no lloraba, ni siquiera recordaba la última vez. La grabación terminó. El pequeño reproductor hizo el clic característico al detenerse. Ninguno de los dos habló inmediatamente. El silencio era ahora mucho más elocuente que cualquier explicación. Finalmente, el Papa preguntó con voz muy baja. ¿Reconoce esa voz? El padre Emilio tardó varios segundos en responder. Cuando lo hizo, apenas pudo pronunciar las palabras. «Soy yo». El Santo Padre asintió. «Sí, es usted, pero también es alguien que hace mucho tiempo dejó de escucharse». El sacerdote bajó la cabeza. Sentía una mezcla imposible de describir.
vergüenza, nostalgia, dolor y al mismo tiempo una profunda tristeza por el hombre en que se había convertido. Durante largos minutos nadie habló, hasta que Emilio rompió el silencio. ¿Dónde encontró esta cinta? No la encontré yo. Me la envió una niña. El sacerdote levantó lentamente la mirada. El Papa continuó. La misma niña a la que usted negó la primera comunión. Las palabras cayeron con una suavidad infinita, y precisamente por eso resultaron tan devastadoras. El padre Emilio sintió que el corazón se detenía. ¿Lucía? El Papa asintió. Ella ha escuchado esta grabación durante años. Aprendió a rezar con su voz. Aprendió a confiar en Dios gracias a usted. No gracias al sacerdote que es hoy. Gracias al joven sacerdote que fue entonces. El silencio volvió a llenar la habitación. Pero ahora era diferente. Ya no era un silencio de incertidumbre. Era el silencio de una verdad imposible de negar. El padre Emilio apoyó ambas manos sobre el rostro. Lloró en silencio. No lloraba porque alguien lo hubiera acusado. Lloraba porque acababa de descubrir que la persona que más había olvidado durante 40 años era él mismo. Después de varios minutos consiguió preguntar, ¿ella me odia? El Papa negó lentamente con la cabeza. No, reza por usted todos los días. Dice que espera que vuelva a ser feliz. Aquellas palabras atravesaron definitivamente todas las defensas del sacerdote. Nunca ningún castigo habría producido el efecto que produjo aquella respuesta, porque el perdón recibido antes incluso de ser pedido posee una fuerza que ningún juicio puede igualar. El padre Emilio levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban completamente enrojecidos. Con voz quebrada preguntó, ¿cree que todavía es posible reparar el daño? El Papa permaneció unos segundos contemplándolo. Después respondió con una serenidad que parecía abrazar toda la habitación. Mientras una persona sea capaz de llorar por el bien que dejó de hacer, Dios todavía puede escribir un nuevo comienzo. Y, por primera vez en 40 años, el padre Emilio comprendió que el verdadero milagro que estaba a punto de ocurrir no sería la celebración de una primera comunión. Sería el regreso de un pastor que, después de haberse perdido durante décadas entre normas, miedos y costumbres, acababa de escuchar nuevamente la voz con la que un día aprendió a anunciar la misericordia de Dios. El padre Emilio permaneció sentado mucho tiempo después de que la conversación terminara. El pequeño reproductor seguía sobre la mesa. La cinta ya había dejado de girar. Y sin embargo, la voz continuaba sonando dentro de él. No era un recuerdo lejano. Era una parte de sí mismo que había permanecido enterrada durante 40 años. El Papa León XIV no dijo nada. Comprendía que existían silencios que no debían interrumpirse, porque algunas conversiones comienzan precisamente cuando desaparecen las explicaciones. Pasaron varios minutos. Finalmente el sacerdote levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban cansados, pero había desaparecido aquella rigidez con la que había entrado en la sala. Por primera vez en muchos años, no parecía un hombre que tuviera todas las respuestas. Parecía simplemente un pastor herido. Santidad, no sé cuándo ocurrió. El Papa lo miró con atención. ¿El qué? No sé cuándo dejé de hablar como ese joven. No recuerdo el momento exacto. Solo sé que un día comencé a preocuparme más por equivocarme que por amar. Las palabras salían lentamente, como si cada una costara un enorme esfuerzo. Pensé que proteger la verdad significaba endurecerme. Creí que la firmeza evitaría errores. Y sin darme cuenta, dejé de mirar a las personas. Solo veía los casos, los expedientes, las normas. El Santo Padre permaneció en silencio. No necesitaba añadir nada. El propio sacerdote estaba pronunciando el juicio más sincero que nadie podía hacer sobre su vida. Emilio respiró profundamente. Lo peor es que nunca pensé que estuviera haciendo daño. Siempre creí actuar correctamente. Nunca quise humillar a nadie. Nunca.
El Papa asintió lentamente. Lo sé. Si hubiera visto maldad en usted, hoy no estaríamos teniendo esta conversación. Aquella respuesta sorprendió al sacerdote. Esperaba una reprensión, quizá una corrección. En cambio, encontró comprensión. León XIV continuó hablando con voz serena. Existe una diferencia muy grande entre un corazón malo y un corazón cansado. A veces ambos pueden producir las mismas heridas, pero solo uno de ellos todavía llora cuando descubre el sufrimiento que ha causado. El padre Emilio volvió a bajar la mirada. Las lágrimas aparecieron otra vez. No lloraba por vergüenza. Lloraba porque comenzaba a comprender el alcance de lo ocurrido. Durante años, había repetido que el buen pastor salía a buscar a la oveja perdida. Sin embargo, cuando Lucía llegó hasta su parroquia, había esperado que fuera ella quien demostrara estar preparada para el rebaño. Jamás se preguntó si era él quien debía caminar hacia ella. El contraste resultaba insoportable. Después de unos minutos, preguntó con voz apenas audible: ¿Puedo verla? El Papa respondió inmediatamente: Sí, pero antes necesito hacerle otra pregunta. El sacerdote levantó lentamente la cabeza. Cuando la vea, ¿qué piensa decirle? Emilio abrió la boca. Intentó responder, no encontró palabras. Durante años había preparado homilías. Había hablado delante de miles de personas. Ahora, frente a una sola pregunta, el lenguaje parecía abandonarlo. Después de un largo silencio, respondió con absoluta sinceridad: No lo sé, porque ninguna palabra parece suficiente. El Santo Padre sonrió con una ternura casi paternal. Entonces no prepare ningún discurso. El sacerdote lo observó con atención. Las personas heridas rara vez necesitan explicaciones largas, necesitan verdad, y la verdad casi siempre habla con pocas palabras. Aquella frase quedó grabada en la memoria de Emilio. Durante toda su vida había confiado en las explicaciones, en los argumentos, en las justificaciones. Quizá había llegado el momento de hablar simplemente desde el corazón. Esa misma tarde caminaron juntos hasta la iglesia, no para celebrar ninguna reunión, solo para permanecer unos minutos delante del altar vacío. El templo estaba completamente silencioso. Los rayos del sol atravesaban las vidrieras formando manchas de luz sobre el suelo. El Papa se arrodilló. El padre Emilio hizo lo mismo. Rezaron durante largo rato, sin pronunciar una sola palabra. Cuando finalmente se levantaron, León XIV señaló discretamente el pasillo central. Imagine que Lucía entra ahora mismo por esa puerta. El sacerdote dirigió lentamente la mirada hacia la entrada. Su respiración se hizo más lenta. Por primera vez no vio un expediente, no vio un caso pastoral, vio a una niña caminando con la mano apoyada sobre el brazo de su madre, una niña intentando orientarse por el sonido de los pasos, una niña que llevaba años esperando acercarse al altar, y de pronto comprendió algo que jamás había entendido. Ella había recorrido un camino mucho más largo que él, no el camino desde la puerta hasta el presbiterio, el camino de seguir creyendo en el amor de Dios incluso después de sentirse rechazada por quienes debían representarlo. Sintió un profundo dolor, no porque hubiera incumplido una norma, sino porque había hecho más difícil el camino de alguien que ya cargaba suficientes dificultades. Las lágrimas volvieron a aparecer. Esta vez no intentó ocultarlas. El Papa colocó suavemente una mano sobre su hombro. No tenga miedo de llorar. Hay lágrimas que limpian lugares del alma donde ninguna palabra consigue llegar. El sacerdote asintió lentamente. Respiró hondo. Después dijo algo que llevaba demasiado tiempo escondido. Creo que he tenido miedo durante muchos años. El Papa esperó. Miedo de equivocarme, miedo de parecer débil, miedo de que la gente pensara que no defendía suficientemente la fe. Y ese miedo terminó ocupando el lugar donde antes vivía la misericordia. El Santo Padre cerró los ojos unos segundos. Aquella confesión iba mucho más allá del caso de Lucía. Era la confesión de muchos hombres y mujeres que, sin darse cuenta, permiten que el temor hable más fuerte que el amor.
Cuando salieron del templo comenzaba a caer la tarde. Las campanas anunciaban la oración del Ángelus. El pueblo seguía preparando la gran celebración del domingo. Nadie imaginaba lo que estaba ocurriendo detrás de aquellas viejas paredes. Nadie sabía que un sacerdote acababa de recuperar la capacidad de llorar, y precisamente por eso comenzaba a recuperar también la capacidad de abrazar. Antes de despedirse, el Papa miró fijamente al padre Emilio. Mañana iremos juntos a visitar a Lucia, no como un juez y un acusado, no como un papa y un sacerdote. Iremos como dos peregrinos que necesitan pedir perdón. El padre Emilio cerró lentamente los ojos. Asintió en silencio, porque comprendía que el momento más difícil de toda su vida no sería predicar delante de cientos de personas. Sería llamar a la puerta de una niña que, aun después de haber sido herida por él, nunca había dejado de rezar para que Dios le devolviera la alegría que un día había enseñado a otros. A la mañana siguiente, el pueblo despertó envuelto en una calma engañosa. Las campanas tocaron como cada día. Los comerciantes abrieron lentamente sus pequeños negocios. Las madres continuaban cosiendo los últimos detalles de los vestidos blancos. Todo parecía anunciar una celebración. Nadie sospechaba que aquel día sería recordado por una razón completamente distinta. El padre Emilio llevaba despierto desde antes del amanecer. No había conseguido dormir. Durante toda la noche, la voz del joven sacerdote había regresado una y otra vez a su memoria. Antes de enseñar a alguien a caminar hacia Dios, aprende primero a caminar a su lado. Aquellas palabras lo perseguían, no como una condena, sino como una invitación. Frente al espejo de su habitación apenas reconocía al hombre que observaba. Las arrugas siempre habían estado allí, el cabello blanco también, pero aquella mañana descubría algo diferente. Durante muchos años había aprendido a esconder cualquier emoción detrás de un rostro sereno. Ahora ya no podía hacerlo. Sus ojos revelaban el cansancio de 4 décadas intentando ser impecable, y al mismo tiempo dejaban ver una esperanza que creía desaparecida. Llamaron suavemente a la puerta. Era el Papa. No llevaba ningún acompañamiento, solo una pequeña cruz de madera sobre el pecho y el viejo casete guardado dentro de su cartera. ¿Está preparado? El sacerdote respiró profundamente. No. El Santo Padre sonrió. Entonces es el mejor momento para ir. El padre Emilio lo miró con sorpresa. León de Fortinz añadió: quienes creen estar completamente preparados suelen confiar demasiado en sí mismos. Los que reconocen su fragilidad empiezan a confiar en Dios. Caminaron juntos por las calles estrechas del pueblo. No hablaron demasiado. Las personas que los encontraban los saludaban con respeto. Nadie imaginaba hacia dónde se dirigían. Algunos pensaban que visitarían la escuela parroquial. Otros suponían que acudirían al ayuntamiento. Solo ellos conocían el verdadero destino, la pequeña casa situada junto a la vieja higuera. Cuando llegaron frente a la puerta, el padre Emilio dejó de caminar. Su respiración se aceleró. Durante toda su vida había llamado a miles de puertas, hospitales, casas de ancianos, familias en duelo. Nunca había sentido tanto miedo de tocar una sola puerta. El Papa permaneció a su lado. No dijo, sea valiente, no dijo, debe hacerlo. Simplemente esperó. Después de unos segundos, Emilio levantó lentamente la mano. Llamó 3 veces, suavemente. Desde el interior se escucharon unos pasos conocidos. La puerta se abrió. Renata apareció primero. Al ver al Santo Padre sonrió con respeto, pero al descubrir quién estaba a su lado, su expresión cambió por completo. No habló. No cerró la puerta. Solo permaneció inmóvil. El padre Emilio bajó inmediatamente la cabeza. No buscó excusas. No intentó justificar nada. Las palabras salieron antes incluso de haberlas preparado. He venido porque necesito pedirle perdón. Renata sintió que las lágrimas llenaban nuevamente sus ojos. Había imaginado muchas veces ese momento. Había pensado que, si algún día el sacerdote regresaba, quizá explicaría la normativa. Tal vez hablaría de prudencia,
o de responsabilidad pastoral. Nunca imaginó escuchar aquella frase, sin argumentos, sin condiciones, solo un perdón. Durante unos segundos ninguno de los tres habló. Finalmente Renata abrió completamente la puerta. «Pasen». La casa conservaba el mismo silencio sereno del día anterior. Desde la habitación llegaba la voz de Lucía tarareando una melodía. No era una canción conocida. Era una de esas melodías que nacen cuando alguien se siente acompañado. El padre Emilio sintió un nudo en la garganta. Cada paso parecía pesar más que el anterior. Cuando llegaron a la habitación, Lucía estaba sentada junto a la ventana abierta. Escuchó inmediatamente los pasos. Sonrió. «¿Ha vuelto?». El Papa respondió con suavidad. «Sí, y esta vez no he venido solo». La niña inclinó ligeramente la cabeza. Percibía otra respiración, otro modo de caminar. Permaneció unos segundos escuchando. Después preguntó con inocencia: «¿Quién está con usted?». El padre Emilio sintió que las fuerzas desaparecían. El Papa dio un paso atrás. Era el momento del sacerdote, no suyo. Emilio respiró profundamente. Su voz tembló como nunca antes. «Lucía, soy yo». Durante un instante el tiempo pareció detenerse. La niña permaneció completamente inmóvil, no por miedo, porque estaba reconociendo aquella voz. No la voz joven del casete, la voz envejecida del sacerdote de la parroquia. Y detrás de ambas, la misma persona. El padre Emilio cayó lentamente de rodillas. No le importó el suelo duro, no le importó el dolor. Con lágrimas que ya no intentaba esconder, dijo: «Perdóname, te hice creer que no estabas preparada para acercarte a Jesús, pero era yo quien había olvidado cómo acercarme a las personas». La habitación quedó completamente en silencio. Renata comenzó a llorar. El Santo Padre bajó discretamente la cabeza. Nadie quiso romper aquel momento. Lucía permanecía inmóvil. Después apoyó lentamente el viejo reproductor sobre la cama. Se levantó con cuidado. Avanzó despacio guiándose por el sonido de aquella respiración entrecortada. Cuando estuvo frente al sacerdote, extendió ambas manos. No buscó su rostro, buscó sus manos. Las encontró. Estaban temblando. Las sostuvo con una delicadeza infinita, como si fuera ella quien necesitara consolarlo. Entonces pronunció unas palabras que ninguno de los presentes olvidaría jamás. «Yo nunca dejé de escuchar al sacerdote del casete. Solo estaba esperando que usted también volviera a escucharlo». El padre Emilio rompió a llorar como un niño. No era un llanto de derrota, era el llanto de un hombre que después de 40 años acababa de regresar al lugar donde había comenzado su vocación. El Papa levantó lentamente la mirada hacia el pequeño crucifijo colgado en la pared. Comprendió que acababa de presenciar uno de los milagros más discretos y profundos del Evangelio. No había ocurrido una curación física. Lucía seguía sin poder ver. Pero un corazón endurecido durante décadas acababa de recuperar la capacidad de amar con la misma sencillez con la que un día había enseñado a una niña que el buen pastor nunca abandona a quien camina más despacio. Y mientras las campanas del mediodía comenzaban a sonar en todo el pueblo, el Santo Padre comprendió que la verdadera primera comunión ya había empezado. Porque antes de acercarse al altar, 4 personas acababan de reconciliarse alrededor de la misericordia. La noticia no tardó en recorrer el pueblo, no porque alguien la anunciara, sino porque las transformaciones profundas siempre encuentran la manera de hacerse visibles. Quienes vieron salir al padre Emilio de la casa de los Ferrante aquella mañana notaron algo imposible de explicar. No caminaba igual. Durante años había recorrido aquellas calles con paso firme, casi apresurado, como quien siempre tenía un lugar importante al que llegar. Ahora avanzaba despacio. No por cansancio, porque había vuelto a mirar a las personas. Saludaba con calma, escuchaba cuando alguien le hablaba, sonreía. Una sonrisa pequeña, casi tímida, pero auténtica. Algunos vecinos intercambiaban miradas discretas. ¿Le ocurre algo al padre? Nadie tenía una respuesta. Solo el Papa sabía que cuando un corazón recupera la capacidad de pedir perdón, también cambia la manera de caminar.
Aquella misma tarde, Emilio pidió reunir a los catequistas de la parroquia. Todos llegaron pensando que revisarían los últimos detalles de la primera comunión. Había listas, horarios, distribución de los bancos. Nada hacía sospechar otra cosa. El sacerdote permaneció de pie frente a ellos. Durante unos segundos no habló. Después respiró profundamente. Antes de comenzar, necesito decirles algo. Los presentes guardaron silencio. Conocían al padre Emilio desde hacía muchos años. Jamás lo habían visto dudar antes de hablar. Hace unos días pensé que estaba defendiendo correctamente la fe. Hoy comprendo que confundí el cuidado de la norma con el cuidado de las personas. Las miradas comenzaron a cruzarse. Nadie esperaba escuchar aquellas palabras. El sacerdote continuó. Lucía Ferrante recibirá la primera comunión con los demás niños. El silencio fue absoluto. No hubo aplausos, no hubo murmullos, solo sorpresa. Una de las catequistas, que había acompañado discretamente a Lucía durante meses, sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Otra levantó lentamente la mano. «Padre, ha cambiado la evaluación». Emilio sonrió con una humildad que nunca antes habían visto en él. «No, quien necesitaba cambiar era yo». Aquella frase quedó suspendida en el aire, y todos comprendieron que estaban presenciando algo mucho más importante que una simple decisión pastoral. Al caer la tarde, el Papa pidió permanecer unos minutos completamente solo dentro de la iglesia. Las puertas permanecían abiertas. Algunos vecinos entraban para rezar, otros simplemente observaban al Santo Padre arrodillado en silencio. Nadie se acercó. Todos respetaban aquel momento. León de Fortinz levantó lentamente la mirada hacia el crucifijo. Pensó en Lucía, pensó en Emilio, pensó en la vieja cinta de casete. Qué misteriosos eran los caminos de Dios. Un objeto olvidado durante 40 años había conseguido lo que ninguna comisión, ningún informe y ningún decreto habían logrado. Había despertado un corazón. Comprendió entonces una verdad que escribiría más tarde en su diario personal. La Iglesia nunca pierde credibilidad por reconocer un error. La pierde cuando deja de reconocer el rostro de quienes esperan misericordia. Cerró lentamente la libreta. No sabía si algún día aquellas palabras serían leídas por alguien. Tampoco le preocupaba. Algunas reflexiones nacen únicamente para recordar al propio corazón el camino correcto. Al anochecer, el padre Emilio volvió a visitar a Lucía. Esta vez fue solo, sin el Papa, sin testigos. Llevaba una pequeña caja de madera entre las manos. Cuando Renata abrió la puerta, sonrió con serenidad. No hacían falta muchas palabras. Lucía salió lentamente de la habitación. Reconoció inmediatamente la respiración del sacerdote. Él dejó la caja sobre la mesa. «Quisiera darte algo». La niña pasó suavemente las manos sobre la madera. Era una caja antigua, muy sencilla. El sacerdote la abrió despacio. Dentro había un rosario de madera oscurecido por los años. Me acompañó desde el seminario. Lo llevaba conmigo el día de mi ordenación. También cuando grabé aquella catequesis que tú escuchaste durante tantos años. Lucía acarició cada cuenta con una delicadeza infinita. Parecía leer una historia con las yemas de los dedos. ¿Estás seguro de que quiere dármelo? El sacerdote sonrió. Durante mucho tiempo pensé que debía conservarlo para recordar quién fui. Ahora ya no lo necesito para eso, porque tú me ayudaste a volver a ser esa persona. Las lágrimas aparecieron nuevamente en los ojos de Renata. No era un intercambio de objetos, era la entrega de una memoria, de una vocación recuperada. Antes de marcharse, Emilio hizo una última petición. ¿Puedo pedirte un favor? Lucía asintió. Cuando haga mi homilía el domingo, si notas que vuelvo a hablar demasiado deprisa, quiero que sonrías. Solo eso. Así recordaré caminar al ritmo de quienes más necesitan ser escuchados. La niña rió suavemente. Lo haré. El sacerdote salió de la casa con una paz que no sentía desde hacía décadas. Esa noche, el pueblo entero dormía sin saber que la celebración del día siguiente
ya había cambiado antes incluso de comenzar. Los vestidos blancos seguían preparados. Las flores permanecían junto al altar. Las velas esperaban ser encendidas. Pero el verdadero milagro no tendría lugar cuando los niños recibieran por primera vez el cuerpo de Cristo. El verdadero milagro ya había comenzado. Había empezado el día en que un hombre aceptó escuchar la voz que un día salió de su propio corazón. Y mientras las campanas anunciaban lentamente la llegada del domingo, nadie imaginaba que la homilía del padre Emilio sería recordada durante generaciones, porque, por primera vez en muchos años, no hablaría desde la obligación de tener siempre razón. Hablaría desde la inmensa alegría de haber descubierto que la misericordia de Dios también había salido a buscarlo a él. El domingo amaneció con un cielo limpio. Las primeras luces del sol descendían lentamente sobre los tejados del pequeño pueblo, mientras las campanas de Santa Chiara comenzaban a llamar a los fieles. Era un sonido conocido, el mismo de todos los domingos. Y sin embargo, aquella mañana parecía diferente. Las familias caminaban hacia la iglesia tomadas de la mano. Los niños vestían túnicas blancas. Algunos intentaban ocultar los nervios sonriendo. Otros repetían en voz baja las respuestas de la misa para no olvidarlas. Los fotógrafos preparaban discretamente sus cámaras. Los abuelos ocupaban los primeros bancos con lágrimas contenidas mucho antes de que comenzara la celebración. Todo parecía seguir el orden habitual, solo había un detalle que nadie esperaba. Cuando la puerta principal del templo se abrió por completo, apareció Renata caminando lentamente junto a su hija. Lucía llevaba un sencillo vestido blanco. No era el más elegante, ni el más costoso, pero en su rostro había una paz imposible de describir. Toda la iglesia quedó en silencio. Muchos bajaron la mirada, porque todos recordaban que, apenas unos días antes, aquella niña no debía estar allí. Ahora caminaba hacia el altar, no con orgullo, no con deseo de demostrar nada, simplemente con la serenidad de quien nunca había dejado de creer que Dios seguía esperándola. El padre Emilio observó la escena desde el presbiterio. Sintió que el corazón comenzaba a latir con fuerza, no por miedo, por gratitud. Aquella niña le estaba regalando una segunda oportunidad, y sabía que algunas personas pasan toda una vida sin recibir un regalo semejante. El Papa León XIV permanecía sentado en silencio. No ocupaba un lugar destacado. Había pedido expresamente participar como un peregrino más. No quería que la atención se centrara en él. Aquella mañana pertenecía a otra historia. La procesión de entrada comenzó lentamente. El coro entonó un himno sencillo. No había grandes instrumentos, solo voces de personas que llevaban toda la vida rezando juntas. Cuando llegó el momento del Evangelio, el templo quedó completamente inmóvil. El padre Emilio besó el libro sagrado, respiró profundamente. Durante toda la noche anterior había intentado escribir una homilía. No lo consiguió. Cada borrador le parecía insuficiente. Finalmente comprendió que por primera vez en muchos años no debía leer un texto preparado. Debía hablar con la verdad. Permaneció unos segundos contemplando a la comunidad. Después comenzó. Queridos hermanos, hoy no quiero enseñarles nada nuevo. Quiero contarles algo que yo mismo había olvidado. El silencio fue absoluto. Nadie esperaba esas primeras palabras. El sacerdote continuó. Durante muchos años pensé que mi deber era evitar cualquier error. Creí que así protegía la fe, pero olvidé que la fe nunca puede separarse del amor. Algunos catequistas comenzaron a mirarse entre sí. Jamás habían escuchado al padre Emilio hablar de aquella manera. No había solemnidad, no había distancia, solo un hombre hablando desde el corazón. El sacerdote levantó lentamente la vista. Buscó a Lucía. Ella permanecía sentada en el primer banco. Las manos descansaban sobre el rosario que él mismo le había entregado la tarde anterior. Entonces continuó. Hace unos días, una niña me enseñó una lección que ningún libro había conseguido enseñarme. No dijo su nombre. No hacía falta. Toda la iglesia comprendió inmediatamente de quién hablaba.
Ella me recordó que nadie puede acercar a otros a Dios si antes deja de caminar a su lado. Las lágrimas comenzaron a aparecer discretamente entre muchos de los presentes. El sacerdote respiró hondo. Sabía que aún faltaba lo más importante. También necesito pedir perdón. No solo a una persona, a toda esta comunidad. Porque cuando un pastor deja de escuchar el sufrimiento de una sola oveja, todo el rebaño pierde algo. Un murmullo emocionado recorrió la iglesia. No era sorpresa, era alivio. El alivio de quienes llevaban demasiado tiempo esperando que alguien pronunciara aquellas palabras. El padre Emilio volvió a mirar a Lucía. Con voz temblorosa dijo: «Gracias por seguir creyendo en el Dios que yo mismo te presenté cuando era un sacerdote joven, aunque yo hubiera olvidado cómo era ese Dios». Lucía sonrió. No dijo nada. Solo llevó una mano hasta el pequeño rosario. El Papa observaba la escena en silencio. Comprendía que aquel momento no pertenecía a ninguna autoridad humana. Pertenecía únicamente al Evangelio. Entonces ocurrió algo que nadie había previsto. El padre Emilio cerró el libro de la homilía. Bajó lentamente los escalones del presbiterio. Caminó hasta el primer banco. Se arrodilló delante de Lucía. Toda la iglesia contuvo la respiración. El sacerdote tomó suavemente las manos de la niña. No habló inmediatamente. Las lágrimas le impedían hacerlo. Finalmente consiguió decir: «¿Me permites acompañarte hasta el altar?». Lucía sonrió con esa serenidad que parecía nacer de un lugar muy profundo. «Sí, pero caminemos despacio. Hay personas que necesitan tiempo para llegar». Aquellas palabras atravesaron el corazón de todos los presentes. El padre Emilio comprendió inmediatamente su significado. No hablaban solo del recorrido hasta el altar. Hablaban de toda una vida. Se puso lentamente de pie. No sujetó a Lucía como quien guía a alguien incapaz. Le ofreció simplemente el brazo. Ella lo tomó con naturalidad y comenzaron a caminar, despacio, muy despacio. Toda la iglesia permaneció en silencio mientras ambos recorrían el pasillo central. Cada paso parecía sanar una herida. Cada metro devolvía algo que se había perdido durante muchos años. Cuando finalmente llegaron frente al altar, el Papa cerró los ojos un instante. Recordó la vieja cinta, la voz del joven sacerdote, la oración que pedía no acostumbrarse jamás al sufrimiento ajeno. Sonrió discretamente, porque aquella oración acababa de ser respondida, no mediante un milagro espectacular, sino mediante la conversión silenciosa de un corazón. Y mientras comenzaba la liturgia eucarística, nadie dudaba ya de cuál era el verdadero milagro de aquella mañana. No era que Lucía estuviera finalmente donde siempre había deseado estar, era que un pastor había vuelto a caminar al ritmo de la oveja que un día creyó demasiado lenta para seguir al rebaño. La liturgia eucarística continuó con una serenidad difícil de describir. Las palabras de la consagración resonaban entre los antiguos muros de Santa Chiara con la misma fuerza con la que habían sido pronunciadas durante siglos. Y sin embargo, para todos los presentes aquella misa ya era diferente, porque antes de contemplar el misterio del altar, habían sido testigos de otro milagro, el de un corazón reconciliado. Los niños permanecían arrodillados en silencio. Algunos observaban discretamente a Lucía. No la miraban con compasión, la miraban con admiración. Sin darse cuenta, habían aprendido una lección que ninguna clase de catequesis podría haberles enseñado. Comprendieron que la verdadera grandeza no consiste en no caer, sino en seguir creyendo cuando la vida parece cerrar todas las puertas. Mientras el coro cantaba suavemente el santo, el Papa León XIV dirigió una breve mirada al padre Emilio. Ya no veía al hombre rígido que había encontrado días atrás. Veía al joven sacerdote de la vieja grabación, no porque las arrugas hubieran desaparecido, sino porque la ternura había vuelto a su voz, y eso cambiaba completamente un rostro. Llegó el momento de la comunión. Uno a uno, los niños comenzaron a acercarse al altar. Todo transcurría con una profunda emoción. Los padres apenas podían contener las lágrimas.
Los abuelos unían las manos con fuerza mientras daban gracias a Dios. El silencio era tan profundo que parecía abrazar a toda la iglesia. Finalmente llegó el turno de Lucía. El padre Emilio permanecía frente a ella con el copón entre las manos. Durante un instante, ninguno de los dos habló. Los ojos del sacerdote volvieron a humedecerse. Recordó el día en que había pronunciado la palabra no. Recordó el expediente. Recordó la reunión con la comisión. Recordó el miedo que durante tantos años había confundido con fidelidad y comprendió que Dios había esperado pacientemente ese momento. No para avergonzarlo, sino para devolverle la alegría de servir. Con una voz apenas sostenida por la emoción dijo: «El cuerpo de Cristo». Lucía sonrió. Aquella sonrisa no expresaba victoria, no expresaba revancha, expresaba gratitud. Amén. Recibió la Sagrada Comunión con un recogimiento que conmovió a toda la iglesia. Después permaneció inmóvil unos segundos, con las manos unidas, los ojos cerrados. Su rostro irradiaba una paz tan profunda que muchos comenzaron a llorar en silencio. No era difícil comprender por qué. Todos tenían la sensación de que aquella niña veía algo que ellos no podían ver. No con los ojos, con el alma. El padre Emilio dio un paso atrás. No pudo contener las lágrimas. Había esperado ese momento durante días, y sin embargo, cuando finalmente llegó, descubrió que la alegría era mucho mayor de lo que había imaginado. El Papa inclinó lentamente la cabeza. En su interior repetía una oración sencilla. Gracias, Señor, por recordarnos que tu misericordia siempre llega antes que nuestros errores. Terminada la comunión, el coro comenzó un canto muy suave. Nadie abandonó su lugar, nadie parecía tener prisa. Era como si toda la iglesia quisiera permanecer unos minutos más dentro de aquella paz. Entonces ocurrió algo completamente inesperado. Lucía levantó lentamente la mano. No para llamar la atención, simplemente buscaba al padre Emilio. El sacerdote se acercó inmediatamente. ¿Sí, Lucía? La niña sonrió. ¿Puedo decir algo? El sacerdote miró al Papa. León XIV responded with a slight movement of the head. No hacía falta preguntar más. Emilio acercó discretamente un pequeño micrófono. Toda la iglesia guardó silencio. Lucía habló con la misma sencillez con la que siempre hablaba. Cuando era pequeña, pensaba que algún día Dios me explicaría por qué no podía ver. Esperó unos segundos. Después continuó. Ahora ya no necesito esa respuesta, porque descubrí algo más importante. Muchas personas pueden ver el mundo, pero no siempre consiguen mirar a los demás con amor. Y también existen personas que no pueden ver, pero reconocen cuando una voz nace del corazón. El silencio era absoluto. Nadie movía una sola mano. Nadie apartaba la mirada. La niña respiró profundamente. Quiero dar las gracias al padre Emilio. No porque hoy me haya dado la primera comunión. Quiero darle las gracias porque aceptó volver a escuchar al sacerdote bueno que siempre había vivido dentro de él. El padre Emilio comenzó a llorar otra vez. No intentó ocultarlo. Ya no tenía miedo de las lágrimas. Había comprendido que Dios también habla a través de ellas. Lucía continuó. Y quiero dar las gracias al Santo Padre, porque no vino para decidir quién tenía razón, vino para que nadie perdiera el corazón. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el templo. Muchos comprendieron que acababan de escuchar una de las homilías más profundas de toda su vida. Y no había sido pronunciada por un teólogo, ni por un obispo, ni por el Papa. Había salido del corazón de una niña. Al finalizar la celebración, las personas comenzaron a acercarse lentamente. No para felicitar al Papa, no para pedir fotografías. Muchos buscaban simplemente abrazar al padre Emilio. Otros se acercaban a Renata. Algunos besaban la frente de Lucía. Toda la comunidad parecía haberse convertido, por unas horas, en una sola familia. Antes de abandonar la iglesia, el Papa pidió permanecer unos segundos completamente solo frente al altar. Miró el crucifijo. Después recordó la vieja grabación.
Aquel joven sacerdote había pedido una vez al Señor una gracia muy concreta. No permitas que mi corazón se acostumbre nunca al sufrimiento de las personas. León de Fortins sonrió. Con los años, aquella oración parecía haberse apagado, pero Dios no la había olvidado. Simplemente había esperado el momento oportuno para responderla, y lo había hecho utilizando a la persona más inesperada, una niña ciega, con un viejo casete y una fe capaz de devolver a un pastor el camino hacia su propia vocación. Mientras las campanas comenzaban a sonar con fuerza sobre todo el pueblo, el Santo Padre comprendió que algunas historias nunca aparecen en los grandes libros de historia. Pero son precisamente esas historias las que recuerdan a la Iglesia cómo se parece realmente el corazón de Cristo. Durante unos minutos nadie abandonó la iglesia. Las flores seguían perfumando el altar. Las velas continuaban encendidas. El coro había dejado de cantar, pero el silencio que quedó después parecía mucho más hermoso que cualquier himno. Las personas permanecían en sus bancos como si temieran romper la paz que acababan de experimentar. El padre Emilio seguía de pie junto al altar. Miraba a la comunidad con ojos diferentes. Durante años había contemplado aquellos mismos rostros. Había bautizado a muchos de ellos, había celebrado sus matrimonios, había despedido a sus padres y a sus abuelos. Sin embargo, solo aquella mañana comprendía que nunca había terminado realmente de conocerlos. Porque cuando el corazón cambia, también cambia la manera de mirar. El Papa León XIV se acercó lentamente hasta él. No llevaba prisa. Nunca la había tenido desde que llegó a aquel pueblo. Se detuvo frente al sacerdote. Durante unos segundos ninguno habló. No hacía falta. Había momentos en los que el silencio decía más que cualquier discurso. Entonces el Santo Padre extendió lentamente los brazos. No era un gesto preparado, no estaba previsto por ningún protocolo. Simplemente abrazó al padre Emilio, con fuerza, con afecto, como un hermano que vuelve a encontrar a otro hermano después de un largo camino. El sacerdote permaneció inmóvil un instante. Después respondió al abrazo y volvió a llorar. No eran lágrimas de vergüenza, tampoco de tristeza, eran lágrimas de alguien que, por fin, dejaba de sentirse solo. Toda la iglesia contempló aquella escena. Algunos comenzaron a aplaudir suavemente, otros lloraban en silencio. Muchos jamás habían visto al Santo Padre abrazar de aquella manera a un sacerdote delante de toda una comunidad. Pero el Papa no estaba premiando una trayectoria impecable, estaba abrazando a un hombre que había tenido el valor de dejarse transformar por la misericordia de Dios. Cuando el abrazo terminó, León de Fortins sostuvo las manos del sacerdote entre las suyas. Con voz baja, para que solo él pudiera escucharlo, dijo: «Bienvenido a casa». Aquellas 3 palabras bastaron para quebrar nuevamente el corazón de Emilio, porque comprendió que no había regresado únicamente a una forma distinta de ejercer el ministerio. Había regresado al lugar donde nació su vocación. Al salir de la iglesia, los periodistas esperaban respetuosamente a cierta distancia. La presencia del Papa siempre despertaba interés. Las cámaras comenzaron a encenderse. Los micrófonos aparecieron. Uno de los corresponsales consiguió formular una breve pregunta. «Santidad, ¿cómo describiría esta visita?» Muchos esperaban una respuesta institucional, tal vez alguna referencia a la celebración de la primera comunión, o unas palabras sobre la diócesis. El Papa sonrió. Después respondió lentamente: «Hoy no vine a resolver un problema. Vine a contemplar un milagro». Los periodistas guardaron silencio. Él continuó: «El mundo suele pensar que los milagros ocurren cuando cambia una enfermedad. Hoy hemos visto algo todavía más difícil. Un corazón volvió a aprender a amar como al principio». No añadió nada más. No hacía falta. Aquellas palabras comenzaron a recorrer rápidamente los medios de comunicación. No hablaban de un conflicto, no hablaban de un escándalo, hablaban del poder del perdón. Mientras tanto, dentro de la iglesia, Lucía permanecía sentada junto a su madre. La celebración había terminado, pero ella no parecía tener prisa por marcharse. Apoyaba suavemente una mano sobre el rosario. Renata la observó con ternura.
¿En qué piensas? La niña sonrió. Estoy escuchando. ¿Escuchando qué? Lucía inclinó ligeramente la cabeza. El silencio. Renata sonrió. No entendía completamente aquella respuesta. La niña continuó. Antes el silencio me daba miedo. Pensaba que significaba que Dios no hablaba. Ahora sé que a veces el silencio es cuando Dios abraza más fuerte. Su madre no pudo contener las lágrimas. Abrazó a su hija con delicadeza. Comprendía que aquella niña había recibido mucho más que la primera comunión. Había enseñado a un pueblo entero a reconocer la voz de Dios. Aquella noche, antes de regresar a Roma, el Papa pidió caminar unos minutos completamente solo. Las calles estaban tranquilas. Las ventanas comenzaban a apagarse. El aire olía a tierra húmeda y a pan recién horneado. Se detuvo frente a la vieja higuera de la casa de los Ferrante. Levantó la vista hacia las ramas. Pensó en el pequeño Casete. Pensó en Lucía. Pensó en Emilio. Y comprendió que el verdadero protagonista de toda aquella historia nunca había sido ninguno de ellos. Había sido la paciencia de Dios. Una paciencia capaz de esperar 40 años. Capaz de custodiar una vieja grabación. Capaz de utilizar a una niña ciega para rescatar a un sacerdote. Antes de marcharse, escribió una última frase en su cuaderno. Nunca subestimes una palabra pronunciada con amor. Quizá alguien la conserve durante toda una vida, y Dios la utilizará cuando llegue el momento de devolver esperanza a otro corazón. Cerró lentamente la libreta, sonrió, y, mientras el vehículo comenzaba a alejarse del pueblo, las campanas de Santa Chiara volvieron a sonar. No anunciaban solamente el final de una celebración, anunciaban el comienzo de una nueva historia. Porque desde aquel día, cada vez que el padre Emilio hablaba del buen pastor, ya nadie escuchaba únicamente una homilía. Escuchaban a un hombre que había sido encontrado por el mismo Dios que durante toda su vida había anunciado. Y quienes estuvieron presentes aquel domingo jamás olvidaron la imagen que quedó grabada para siempre en sus corazones. 60 años después de su ordenación, un sacerdote volvió a descubrir que el mayor privilegio no era enseñar el Evangelio, sino dejar que el Evangelio transformara primero su propia vida. 3 días después, el pequeño pueblo había recuperado su ritmo habitual. Los niños volvieron a la escuela. Las tiendas abrieron como siempre. Las campanas continuaron marcando las horas con la misma fidelidad de cada jornada. Sin embargo, quienes habían estado presentes aquel domingo sabían que algo había cambiado para siempre. No podían explicarlo con facilidad. Simplemente lo sentían. La iglesia seguía siendo la misma. Las calles seguían siendo las mismas. Pero los corazones ya no eran iguales. Antes de regresar definitivamente a Roma, el Papa León XIV hizo una última visita. No apareció acompañado por periodistas, no hubo discursos, ni ceremonias. Solo quiso detenerse unos minutos más en la casa de los Ferrante. Renata abrió la puerta con una sonrisa. Esta vez ya no había sorpresa, solo gratitud. Lucía estaba sentada junto a la ventana. Al escuchar aquellos pasos tranquilos, sonrió inmediatamente. «¿Ha vuelto?» El Santo Padre respondió con alegría. «Te hice una promesa, y las promesas importantes nunca deben olvidarse». Sacó cuidadosamente de su cartera el viejo cassette. Lo sostuvo unos segundos entre las manos antes de devolvérselo. «Gracias por prestármelo». Lucía lo recibió con el mismo cariño con que un hijo abraza un regalo muy querido. Lo acercó al pecho. Permaneció unos instantes en silencio. Después preguntó, ¿lo escuchó otra vez? El Papa asintió. Varias veces. ¿Y qué descubrió? León XIV sonrió. Que Dios es capaz de esconder un milagro dentro de una voz muy sencilla. Lucía rió suavemente. Yo también pensaba eso. Durante unos minutos hablaron de cosas simples, del jardín, de la higuera, del pan que Renata acababa de sacar del horno. No mencionaron el expediente, ni la comisión, ni todo lo ocurrido. Ya no era necesario.
Había heridas que no necesitaban seguir siendo nombradas para demostrar que habían sanado. Antes de marcharse, el Papa sacó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Lo entregó a Lucía. «Es para ti». La niña pasó lentamente las manos sobre el envoltorio. Dentro encontró un pequeño reproductor nuevo, muy sencillo, con botones grandes y fáciles de utilizar. El Santo Padre habló antes de que ella pudiera decir nada. «No quiero reemplazar el antiguo, ese pertenece a tu historia, pero deseo que puedas seguir escuchando esa voz durante muchos años más, sin miedo a que la cinta se estropee». Renata volvió a emocionarse. Lucía acarició lentamente el nuevo aparato. Después hizo algo inesperado. Dejó el reproductor sobre la mesa y volvió a abrazar el antiguo. El Papa sonrió. «¿No te gusta?». La niña negó rápidamente con la cabeza. «Sí me gusta, mucho». «Pero tocó con cariño el viejo reproductor, me recuerda que Dios puede hacer cosas grandes con aquello que el mundo considera viejo o roto». El Santo Padre bajó lentamente la mirada. Aquella niña seguía enseñándole, y comprendió que jamás dejaría de hacerlo. Esa misma tarde, el padre Emilio llegó discretamente a la casa. Llevaba una carpeta bajo el brazo. No era un expediente, era un cuaderno completamente nuevo. Lo colocó sobre la mesa. En la primera página podía leerse una frase escrita a mano: «Catequesis para caminar juntos». Lucía pasó los dedos sobre el relieve de las letras. «¿Qué es?». El sacerdote respondió con una sonrisa: «Voy a comenzar de nuevo. Cada catequesis que prepare a partir de ahora tendrá una pregunta al final. No para comprobar cuánto saben los niños, sino para descubrir cómo se sienten». Renata levantó lentamente la mirada. El sacerdote continuó: «Durante demasiado tiempo enseñé respuestas. Ahora quiero aprender también a escuchar preguntas». Lucía sonrió. «Entonces los niños hablarán mucho». Los tres rieron. Era una risa sencilla, sin tensión, como la de una familia que ha dejado atrás un largo invierno. Los meses comenzaron a pasar. Poco a poco, la historia dejó de ocupar titulares. Los periodistas buscaron nuevas noticias. Las cámaras desaparecieron. El pueblo volvió a su anonimato. Pero la verdadera transformación continuó creciendo en silencio. La parroquia comenzó a organizar encuentros para personas con discapacidad. Las catequesis cambiaron. Los niños participaban más. Los ancianos encontraban siempre un momento para conversar con el sacerdote. Y había algo que todos comentaban. El padre Emilio nunca volvía a caminar deprisa. Siempre esperaba al último. Siempre reducía el paso cuando alguien tenía dificultad. Como si una frase hubiera quedado grabada para siempre en su corazón: «Caminemos despacio». Hay personas que necesitan tiempo para llegar. Con los años, aquella frase dejó de pertenecer únicamente a Lucía. Se convirtió en la manera de vivir de toda la comunidad. En Roma, el Papa León XIV conservó una copia digital de aquella vieja grabación. Nunca habló públicamente de ella, nunca reveló nombres, pero cada vez que recibía a nuevos sacerdotes o seminaristas, solía repetir una reflexión muy parecida. Nunca permitan que el miedo a cometer errores les haga olvidar a las personas, porque un pastor puede conocer perfectamente todas las normas y aún así dejar sola a una oveja. Y si eso ocurre, deténganse. Escuchen nuevamente la voz con la que un día respondieron al llamado de Dios. Muchos pensaban que era simplemente una hermosa enseñanza. Solo el Papa conocía toda la historia escondida detrás de aquellas palabras. Pasaron algunos años. Lucía creció. Aprendió música. Comenzó a acompañar con su voz las celebraciones parroquiales. No podía leer las partituras, las memorizaba escuchándolas una sola vez. Cuando cantaba los salmos, muchos cerraban los ojos, porque su voz transmitía exactamente la misma paz que un día había encontrado en aquella vieja cinta. Y cada vez que terminaba una celebración, el padre Emilio permanecía unos segundos contemplando el altar. Después sonreía. Ya no necesitaba preguntarse cuándo había dejado de parecerse al buen pastor, porque cada mañana volvía a empezar el camino.
despacio, con humildad, consciente de que el Evangelio no era un destino al que se llega una vez para siempre, era un camino que debía recorrerse de nuevo, todos los días, al ritmo de quienes más necesitaban ser amados. Y así, sin grandes titulares, sin monumentos y sin reconocimientos, la historia de una niña ciega, un viejo casete y un sacerdote que recuperó su corazón, siguió transmitiéndose de generación en generación, recordando a todos que el milagro más grande nunca fue que alguien recuperara la vista, sino que un corazón volviera a mirar con los ojos de Cristo. Y quizá, al terminar esta historia, algunos todavía se pregunten cuál fue realmente el milagro. ¿Fue que una niña ciega recibió finalmente su primera comunión? ¿Fue que un sacerdote cambió después de tantos años? ¿Fue que el Papa decidió viajar personalmente para escuchar una historia que parecía insignificante? Tal vez. Pero el milagro más grande ocurrió mucho antes. Ocurrió el día en que una niña decidió conservar en su corazón una voz que hablaba de misericordia, incluso cuando la realidad parecía decir exactamente lo contrario. Porque cualquiera puede creer cuando todo sale bien. Lo extraordinario es seguir creyendo cuando una herida viene precisamente de quienes debían acercarnos a Dios. Lucía nunca permitió que el error de una persona destruyera la imagen del Señor que había conocido a través del Evangelio. Y esa decisión terminó salvando no solo su propia esperanza, terminó salvando también el corazón del sacerdote que un día la había herido. Quizá hoy tú también llevas dentro una herida. Tal vez alguien te juzgó injustamente. Quizá una palabra, un rechazo o una decepción hicieron que te preguntaras dónde estaba Dios. Si es así, recuerda esta historia. Porque Dios nunca deja de buscar a quien sufre. A veces lo hace con un abrazo, a veces con una conversación, y otras veces con una vieja voz que vuelve a aparecer en el momento exacto para recordarnos quiénes somos realmente. No permitas que el comportamiento imperfecto de una persona te aleje del amor perfecto de Cristo. Los hombres fallamos. Los sacerdotes también, los líderes también, pero Dios permanece fiel, siempre. Y quizá hoy el Señor también quiera hacerte una pregunta muy sencilla. ¿Qué parte de tu corazón necesita volver a escuchar la voz de la misericordia? Tal vez haya alguien a quien debas perdonar. Tal vez seas tú quien necesite pedir perdón. O quizás simplemente necesites volver a creer que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Porque mientras exista humildad, Dios puede reconstruir lo que parecía perdido. Mientras exista arrepentimiento sincero, ninguna historia está terminada. Y mientras exista amor, siempre habrá un camino de regreso a casa. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, enséñame a caminar al ritmo de tu amor. Quiero leer tu oración y rezar por ti. Si este mensaje te ayudó a acercarte un poco más a Dios, suscríbete al canal y activa la campana para acompañarnos en las próximas reflexiones, donde seguiremos descubriendo cómo el Evangelio sigue transformando vidas, incluso en los lugares más inesperados. Comparte este video con alguien que hoy necesite recuperar la esperanza. Puede que una sola persona esté esperando exactamente estas palabras para volver a creer. Que el Señor te bendiga, que María Santísima te cubra con su manto y que el Espíritu Santo fortalezca siempre tu fe. Nos vemos en el próximo video. Paz y bien. Amén.